El doctor Pablo Fleitas nos está escuchando en Goya. El tema viene a ser, por supuesto, siempre Generación Zoe. Doctor Fleitas, buenos días, ¿cómo le va? Gracias por atendernos. No, por favor, buenos días. Bien, bien, acá estamos. ¿Hay audiencia en el comienzo de la semana hábil hoy? Mira, la idea es, supuestamente está previsto que las audiencias arranquen en el día de mañana a las 8 de la mañana, pero bueno, la serie de hechos que han acontecido durante el día jueves, viernes, sábado, domingo y lunes nos llevaron a solicitar en hora temprana de la mañana una audiencia de medida de coerción, digamos, una audiencia especial a los fines y efectos de solicitar al tribunal el cese de todo tipo de comunicación por parte de Leonardo Cositorto desde el lugar donde se encuentra alojado hacia cualquier medio de comunicación, en la cabal idea de que él mismo mediante esto estaba utilizando, digamos, una vil estrategia para amedrentar, coaccionar, amenazar a los testigos que tienen que declarar en la causa. No olvidemos que en el día de mañana justamente está declarando uno de los testigos que a nuestro entender es el testigo clave para lo que es el mejor entendimiento de esta causa, y entiendo que justamente por eso Cositorto ha subido su apuesta, ¿no?, habiendo traicionado la confianza que le dio el mismo Poder Judicial al autorizarlo a mantener comunicaciones, y más de ello es donde Cositorto, reitero, está procediendo a acentuar estas amenazas, no solo hacia la totalidad de testigos, sino también especialmente hacia uno de los testigos claves que tiene que declarar en el día de mañana. ¿Usted pidió esta medida, doctor? Sí, es una medida que la hemos pedido nosotros, ¿no? Sí, nosotros lo comprobamos, es muy hábil Cositorto, en el sentido de muy verborrágico, y además por ahí entre líneas dice cosas que tienen una mayor profundidad, evidentemente. No, seguro. Es como yo se lo había dicho al Cositorto y a todos los imputados dentro del marco de la audiencia. Acá en Corrientes también sabemos escribir el derecho del grano cruzado, o sea, no nos vamos a llenar la suerte entre gitanos, como quien dice las cosas. O sea, es clara esta actitud que ha tomado el imputado. Es más, hay uno de los programas, sí, en uno de los medios nacionales donde ha sido muy directo contra este testigo clave. Y bueno, en fin, es lo que está haciendo. En la contada síntesis, amedrentando a los testigos, a algunos amenazándolo y coaccionándolo, ¿no? Obviamente, entendemos que son personas que están perdidas, que personas que no han ofrecido ningún tipo de prueba en la causa, no porque no las tengan, sino no porque no por circunstancias foráneas, sino porque directamente no las tienen, y como bien lo dijo Cositorto, esto él lo dice o él cree, esto es una guerra de palabras. No, esto no es una guerra de palabras, esto son cuestiones de hecho y prueba, ¿no? ¿Usted espera, doctor, que haya resolución de la jueza antes del comienzo de las audiencias de mañana? Sí, esa es la idea. Esta es una medida de urgente tratamiento, así que calculamos que en el transcurso de los minutos, quizás de las horas, nos van a estar citando para esa audiencia, para resolver este aspecto, que lo único, este pedido que estamos haciendo, que lo único que tiende es a asegurar que el juicio, el proceso termine, siga sustanciándose con la normalidad de todo el proceso, pero no de esta forma, ¿no?, en la que están aconteciendo esta serie de hechos poco vistos, ¿no?, en lo que hace a causas análogas, ¿no? Pero bueno, ¿Lo hace exclusivamente con Cositorto, doctor, o también alcanzaría al otro integrante que habló en las últimas horas, Batista, también? Y la verdad que por lo pronto no hemos visto lo de Batista. Sí hemos tenido acceso a lo que es de Cositorto. No olvidemos que ya hay tres imputados
sobre los que pesan este tipo de medidas que hoy estamos, específicamente son los dos hermanos Medina y Camelino, ya tienen este tipo de medidas, ¿no? Por haber amedrentado a los testigos mediante los medios de comunicación. Eso es algo que no hay que olvidar. Y bueno, por lo pronto hace cositorto, y seguramente si nos llega lo de Maximiliano Batista, será lo de Maximiliano Batista, y si llega lo de Echegaray, será lo de Echegaray, pero seguramente que esta medida en definitiva va a alcanzar va a impactar y va a alcanzar también a los demás imputados, ¿no? ¿Va? Por lo menos los que se encuentran detenidos. Sí, sí, sí. Doctor, Laura Trivia en este caso lo saluda. Cuando usted dice amenaza, amedrenta a las personas, a los testigos, ¿lo hace explícitamente, como dice Daniel, con su habilidad verborrágica, de alguna manera está mandando mensajes subliminares? Exactamente, lo hace de forma directa. Estuvo hablando, a ver, por darte un ejemplo, yo voy a hablar de drogas, voy a hablar de drogas, voy a hablar de corrupción, te voy a denunciar por tu falso testimonio, por todos los inventos que estás haciendo, cosas así de esa índole, ¿no? Quiéralo o no, son amenazas hacia un testigo que en definitiva todavía no ha declarado en el debate, ¿está? Que lo diga después, bueno, será otra historia y será su punto de vista, pero que lo haga antes, ahí es donde viene el problema. O sea, está muy direccionado el mensaje. A ver, partí de la base que nosotros tenemos, los testigos, a ver, la gran parte de los testigos son personas comunes, que no están involucradas en esta serie de circunstancias, quizás algunas que nunca han ido a un tribunal, que de golpe aparezca un señor anunciando por los medios de comunicación, que ojo con lo que dicen porque los voy a denunciar, los voy a querellar, porque ustedes tienen estas cosas privadas en sus vidas, o porque lo que van a decir es falso, o lo que fuera. O sea, sin lugar a duda que eso condiciona a cualquier persona acá, allá y en el más allá. Quizás nosotros, los abogados o los jueces del tribunal, porque no te olvides que ya hemos sido agraviados, hemos sido injuriados, el mismo tribunal, los fiscales, en el caso quien te habla, o sea, la parte querellante, ya hemos sido amenazados, que lo vamos a denunciar, que lo vamos a querellar, que vamos a hacer esto, que vamos a hacer lo otro, nos han atribuido hechos falsos, una serie de calumnias, una serie de injurias, a los jueces en la cara, a los fiscales en la cara, a nosotros en la cara. Pero bueno, nosotros, qué decirte, los que nos dedicamos al ámbito penal estamos acostumbrados a tratar o a manejar este tipo de gente, pero la gente común tiene otro tipo de pensar, y sin lugar a duda que se siente coaccionado, condicionado, y es más, hay algunos que me han dicho, doctor, yo no quiero declarar. Ahora, no, doctor, quiero tener problemas. Esto que usted dice es, sí. En las entrevistas también es cierto, se ha escuchado, es llamativo porque él dijo que nunca había ido a Goya. Entonces digo, la información que tiene de estas personas es por cercanía con las personas, es por astucia, es por inteligencia, porque nunca estuvo en Goya y resulta que tiene información privilegiada de las personas que eran parte de Generación Zoe. No, vamos a partir de la base de que vos tenés que tener presente de que son 6 los imputados y que 3 son locales, y que el libreto lo construyen entre los 6, sin perjuicio de que tienen diversos abogados, ¿está? Entonces, es más, en las audiencias hasta vos le ves mandándose esquelitas o demás para que el imputado o el abogado o el otro abogado diga una cosa o diga otra, ¿está? O sea, esto es así, pero bueno, es propio de la defensa de ellos. Pero a ver, ¿qué podés pretender? Vos tenés que partir de la base de que lo que dice Leonardo Cositorto, con mucha suerte, el 2,5% puede llegar a ser verdadero y el resto es absolutamente falso.
O sea, en todos lados está diciendo, no pudimos defendernos, no, nunca declaré, nunca nada en la causa. A ver, todos saben que el 25 de abril del año 2022 fue traído a la ciudad de Goya, ha declarado, ha respondido preguntas y demás, y luego de eso ha tenido una audiencia de medida de coerción, donde tomó la palabra y también habló. Sin embargo, este señor está desconociendo públicamente. O sea, una persona que está mintiendo desde lo más básico, ¿sí?, que figura en el expediente en adelante, ¿qué podés esperar? Lo que pasa es que esta gente piensa, ¿sí?, que con apariencia de habla, ¿sí?, van a tratar de lograr un convencimiento de la gente de afuera que no está dentro de la causa. Y piensan que con esta apariencia de buena habla van a revertir una situación luego de haber reconocido públicamente en un documental su propia participación en los hechos, dando inclusive detalles. Me estoy refiriendo a un documental, digamos, que salió en Netflix, sí, ¿no? efectivamente. Por darles un ejemplo, yo como le digo, porque he tenido un entrecruce, agarren y pongan el minuto 11:15, que ahí Cositorto explica cómo funciona el asunto. A ver, y piensan que luego de hacer eso de forma liviana, ¿sí?, van a venir a intentar revertir una situación. Bueno. Pero bueno, doctor, vamos a partir de la base de que estamos con los mejores, no, hay algo que hay que reconocerle, es uno de los mejores oradores de habla hispana a nivel mundial. Hasta se postuló para diputado el año que viene, en medio de todo eso, ¿no? Insólito. Y bueno, pero ¿sabes qué es lo que pasa? Está buscando ser preso político. Claro. Esa es la verdad. Leita, más allá de que se reanude mañana o no las audiencias, a este paso, ¿el juicio termina en diciembre como estaba previsto? Mira, la idea es que termine de una u otra forma en diciembre, ¿no? La verdad que se pretendió dar celeridad en esta semana que ha pasado, pero ¿qué es lo que pasó? Llamativamente los imputados, o sea, eso fíjate vos, algo que nos llamó la atención. Comenzaron a declarar, ¿sí? Primero arrancó Miguel Ángel Echegaray, razón por la cual 3 o 4 testigos no pudieron declarar ese día. Después de esos 3 que no declararon, declaró un testigo. Después inmediatamente decide declarar Maximiliano Batista. Otra vez no se pudieron tomar testimoniales. Al otro día continúa su declaración Maxi Batista. Después de eso se avanzó con un testigo más y automáticamente declaró el otro imputado, Lucas Camelino, razón por la cual tampoco se tomaron testimoniales, digamos, que estaban previstas. Luego de eso declaró 1 o 2 testigos más y luego de ello otro imputado también quiso declarar que es este chico Javier Medina. O sea, la celeridad que pretendió tenerse durante esta semana que pasó, bueno, no fue así en razón de que los imputados hicieron uso de su derecho a declarar, ¿no? Esperemos que esta semana el juicio continúe como está previsto, con entre 4 a 6 hasta 7 audiencias por día. Bueno, esperaremos entonces a ver qué sucede. Doctor Fleita, como siempre, muy amable y a la espera de lo que usted pidió entonces respecto a esto de que Cositorto ya no se expida por los medios. Muy amable, muchas gracias. Que tengan buen día, su hora. Hasta luego. Es el abogado defensor de las 98 personas que declararon ser víctimas de las acciones de Generación Zoe, de Cositorto, y a la espera de lo que ha pedido, ¿no? Él ha pedido que Cositorto ya no hable más por los medios porque entiende que hay una amenaza, un amedrentamiento por parte de Cositorto hacia quienes deben declarar justamente en el juicio. No te conformes con menos. No te confundas de radio. 970 Guaraní. Esta es la número 1. La número 1. La radio que todos eligen. La que más pega. Iniciamos nuestro espacio publicitario. AM970.
¿Te separaste y no sabés qué hacer? Nosotros tampoco, pero te hacemos la mudanza. Fletes y Mudanzas Gustavito Panoso. 3774-447335. Viajes corta distancia y zonas rurales. Aceptamos Mercado Pago. El mejor servicio al mejor precio. Fletes y Mudanzas Gustavito Panoso. Te guardamos el secreto. Abrió en Cursucuatiá venta y distribución de frutas y verduras al mejor precio de la zona, directo de la chacra a su mesa. Don José, frutas y verduras, ubicado en Posada 715 a pasos de la Verón de Astrada. Comunicate al 34 58 41 35 95. Don José, frutas y verduras. ¿Cansado del plan de ahorro? ¿Cansado de que te suba la cuota? Autonativa tiene la solución. Cuotas fijas y en pesos, sin sorteo y sin licitación. Antes de hacer el negocio, sabes cuándo te entregan tu 0 kilómetro y confirmado por contrato. No somos plan de ahorro, sistema llave por llave. Solicita nuestro sistema de entrevistas en tu domicilio. Todas las marcas. Más de 15 años de trayectoria. Autonativa 3794 8747 17. ¿Anotaste? 3794 8747 17. Autonativa. El sábado 8 de febrero de 2025 llega por primera vez al litoral de la Argentina Sopra Contrariar, liderada por el excelentísimo Alexandre Pires. 8 de febrero 2025, Anfiteatro Cocomarola. Conseguí tus entradas a través de www.todoticket.ar. Punto de venta en efectivo, Vestigio, Pellegrini, esquina San Lorenzo. Produce Rivera Producciones. Invita todoticket.ar. HML Construcciones, trabajo de construcción en general, viviendas, remodelaciones para el campo y estancias, tanques, baños de vacas, bebederos, trabajo garantizado. Contactate con nosotros al 3774 46 97 39. HML Construcciones. Cuando se apaga la TV. Aberturas Aluminio Concordia. Ventanas, rejas, puertas de aluminio, puertas de chapa, puertas placas. Envío puerta a puerta a las localidades de Cursucuatiá, Mocoretá, Monte Caseros, Paso de los Libres, Mercedes, Mariano y Loza, Bonplan, Juan Pujol. Pagás al recibir. Atención por vía WhatsApp al 3454 93 88 29. 3454 93 88 29. O en Facebook, Aberturas Aluminio Concordia. BHG Suma Digo, el mejor servicio de streaming de TV en vivo en todos tus dispositivos. Smart TV, celular, notebook. Planes desde 13.000 pesos. Llámanos al 3774 54 96 98. Consultar bases ilegales en bhg.com.ar. No al dolor, no a la rigidez. Dr. Rubén Insaurralde. Tratamiento de enfermedades reumáticas y dolorosas, artritis, artrosis, osteoporosis, dolores musculares crónicos. Efectivo tratamiento para artrosis de rodilla mediante inyecciones locales regenerativas. Especialista calificado en geriatría y gerontología. Posgrado en especialización en reumatología. Atiende en la ciudad de Cursucuatiá, en Centro de Empleados de Comercio, Caguazú 446. Solicitar turno al celular 3774 40 11 14. Tecno Servicios. Alquiler de máquinas viales, excavadoras, retropalas, palas cargadoras, movimientos de suelo. Tecno Servicios. Una empresa de vanguardia al servicio del agro. Tecno Servicios. Contactos al teléfono 3456 433 777 Mocoretá Corrientes.
En Montecaseros seguimos avanzando. Somos la primera ciudad de la provincia en sumar tecnología de vanguardia a nuestro sistema de educación público y gratuito. Nuestro Centro Regional de Educación Superior Universitario se ubica entre las 3 primeras universidades del país en contar con tecnología de última generación, con 2 pantallas inteligentes instaladas que posibilitan además multiplicar el dictado de clases y ampliar el rango de incorporación de nuevas carreras a la oferta académica, ya que con estos dispositivos se pueden generar aulas espejo. Seguimos cumpliendo con el compromiso de mejorar la calidad educativa para todos los casereños. Montecaseros avanza. Montecaseros hacia adelante. Juanca Intendente. Tornería Mecánica Pocay. Somos lo que hacemos reiteradamente. Por lo tanto, la excelencia no es un acto, sino un hábito. Estamos al servicio vial, agroindustrial, minería. Contamos con maquinarias de última generación para garantizarte calidad y excelencia. Teléfono 3774 42 46 28. En Las Heras 888, Curuzú-Cuatiá, Corrientes. Gananor Pujol Sociedad Anónima, consignatario de Hacienda, Mercado Agroganadero, de Cañuelas y Rosgan, representante en la zona Ariel Salvatela. Teléfono 3774 40 2108, Caguazú y Rivadavia. Gananor Pujol, la fuerza de un equipo. Nueva temporada, te esperamos en Pilchería Chegente, Misiones 1540 en Villa del Parque. Panuelos planchado, camisas, las mejores camisas. Sí, en esta temporada primavera-verano, vení a Vestimenta Gaucha Chegente, Misiones 1540 en Villa del Parque. Chegente. Tenemos precios promocionales en bota. Sí, botas en cuero a 69.900. También la gran promoción en sombrero a 44.900. Vení. Nueva temporada la vivimos en Vestimenta Pilchería Chegente. Misiones 1540 en Villa del Parque. Chegente. Misiones 1540 Villa del Parque. Teléfono 3774 46 99 10. Chegente. Misiones 1540 Villa del Parque. Los esperamos. Somos Lubricentro Kilómetro 11. Kilómetro 11. Ni pasa acá, ni pasa allá. Precios. Trabajamos para que trabajes. Vos trabajás, nosotros también. El Maestro 435. Barrio Centenario. Delivery. 3774-404-105. En Kilómetro 11, con la compra de cada producto, participas de un sorteo de un tambor armario para tu taller. AMS Distribuidora de Artículos de Ferretería. Fábrica de pintura automotor y toda la línea de accesorios Shelby y Williams. Encontranos en Irastrosa 920. WhatsApp 3774 63 71 72. Estamos en Instagram y Facebook. AMS Distribuidora de Artículos de Ferretería. Bloques proteicos y suplementos minerales Granazo, la forma más práctica y económica para suplementar la nutrición de tus rodeos y alcanzar el máximo nivel productivo. Bloques proteicos y suplementos minerales Granazo hace la diferencia. Elaborado por Unión Cerealera. Sucursal en Curuzú-Cuatiá. Ruta 119, kilómetro 345. Teléfono 3446 640474 o 3446 594055.
Si tenés inconvenientes legales y no sabes cómo resolverlos, no dudes en consultar al Estudio Jurídico Integral del Dr. Joaquín Eugenio Ramírez Torres. Atiende en cuestiones de derecho civil y comercial, familia y sucesiones, accidentes de tránsito, prescripciones adquisitivas, desalojos, marcas y patentes, defensa del consumidor, derecho informático, reclamos a concesionarias por planes de ahorro, amparos de salud, asuntos laborales, despidos, cuestiones penales, constitución y asesoramiento de sociedades y otras ramas del derecho. Encontralo en Castillo 656, en Curuzú-Cuatiá, Corrientes. Para consultas y turnos, comunicate al teléfono 3794 60 99 99. Siempre algo nuevo y con diseños únicos que completan el look de tu espacio. Sí, con Dorotea Muebles, lleva el diseño a cada rincón de tu casa, ofreciéndote un mueble personalizado. Disfruta ahora también de nuestra línea de sofás, poltronas, accesorios y artículos decorativos. Visítanos en San Martín 947, Curuzú-Cuatiá. También búscanos en Facebook, Dorotea Muebles. Dorotea Muebles, calidez en maderas, muebles con encanto. Estancia San Baltasar. Viví lo natural. Casa de campo totalmente equipada. Capacidad hasta 10 personas. Ideal para todo tipo de eventos. Quincho completo. Cancha de fútbol. Pileta. Paseos en kayak a orillas del río Mocoretá. Ubicada a 20 kilómetros de Curuzú por ruta 126. Consultas 03774 63 56 31 o al 50 16 99. Instagram y Facebook. Estancia San Baltasar. Final del espacio publicitario. AM970. Es la hora 10, 45 minutos. Temperatura 19 grados. Humedad 98%. En la estación que enamora. Eran dos locos que se amaban. Ay, amor. Con colores intensos y sonidos brillantes. Radio Guaraní. En primavera nos volvemos a encontrar. Somos el aire que más te gusta. Estás en la primavera. Primavera 24. Primavera 24. Yo sé que algunas veces me equivoco demasiado. Yo sé que estás cansada de mirarme de costado. Estoy arrepentido y me gana la nostalgia. ¿Será que lo divino mezcló las cartas? ¿Será cuestión de suerte que sigamos separados? Quisiera encerrarte
es un infierno. Es que sigo sin saber nada de vos en este incendio. Y cada vez que estás cerca de mí es un infierno. Hace un tiempo estoy así, no puedo dormir desde el día en que te conocí. Y las horas en la noche vuelan en la madrugada, donde brillan las estrellas, donde ya no queda nada. Y la noche me sorprende y me arranca las entrañas y me mata poco a poco. No me va dejando sin nada. Es tu risa que se desborda, donde mueren las promesas. No me pidas que me enoje, no sé enojarse, es tu destreza. Y no olvides que nos dimos todo lo que nos quedaba. Sin embargo, casi nunca, nunca no nos alcanzaba. Esa noche que vos te fuiste y que empezamos a odiarnos, cada día que se vuela, cada vez yo más te extraño. AM 970. Veo las cosas como son. Vamos de fuego en fuego hipnotizándonos. Y a cada paso sientes otro déjà vu. Oh no. Similitudes que soñás, lugares que no existen y vuelves a pasar, errores ópticos del tiempo y de la luz. Oh no. Tanto pediste retener ese momento de placer, antes de que sea tarde. Vuelve la misma sensación, esta canción ya se escribió. Hasta el mínimo detalle. Mira el reloj, se derritió. Rebobinando hacia adelante te alcanzó. Picoste antes rebotando en la quietud. Oh no. Todo es mentira, ya verás. La poesía es la única verdad. Sacar belleza de este caos es virtud. Oh no. Tanto pediste retener ese momento de placer, antes de que sea tarde.
Ganadería vacuna, buenas perspectivas a mediano plazo. Si el clima y la lluvia continúan acompañando a la par del afianzamiento de las mejoras en la economía, consultores ganaderos auguran un buen escenario para el sector en los últimos meses de este año y comienzos del próximo. A su vez, aseguran que las condiciones en el 2025 serían favorables para que tengan un rol destacado la cría y la recría. En tanto, feedloteros coinciden con las expectativas positivas, aunque advierten que hoy los números se encuentran muy ajustados, desafíos y oportunidades para la exportación. Lechería, mejora el consumo, hay más demanda mundial, pero baja competitividad exportadora. Desde el Centro de la Industria Láctea Lechera indicaron que comenzó a recuperarse el consumo de productos, pero con poco valor agregado. Por otra parte, indicaron que hay una mayor demanda mundial y que en los próximos años el mercado global tendría un crecimiento similar a toda la producción de Brasil. Y resaltaron que para aprovechar esa situación hay que mejorar las condiciones de competitividad interna. Biocombustibles, los precios de noviembre están un 15% por debajo de los costos. Desde la Cámara de Empresas Pymes Regionales y Elaboradoras le advirtieron al gobierno a través de una carta enviada a la Secretaría de Energía que ante esta situación que llevó a paralizar la operatoria de varias plantas no podrán hacer frente a las entregas pautadas del producto de acuerdo a los cupos asignados para el mes en curso. Industriales del sector aseguran además que para que se crezca hace falta un corte más elevado que propicie inversiones y una nueva legislación más equitativa. Destacan que Brasil es un ejemplo y también nos muestra esto a través de todo el camino recorrido. Y después de los temas del día y de estos títulos, vamos a ver qué es lo que dicen los analistas ganaderos respecto de las perspectivas para el sector en el mediano y largo plazo. Bueno, la paciencia es imprescindible. Recién charlábamos, un comentario menor, pero en definitiva, para llegar al paraíso hay que pasar por el purgatorio, tenemos que pagar por los pecados viejos y algo de sacrificio hay que hacer. Yo estoy viendo una recuperación que no esperaba a 10 meses de gobierno, en muchas cosas, pero los números macros son contundentes, digamos, ¿no? Ya perforar los 1000 puntos de riesgo país, estar en los niveles de inflación que estamos y estar en los niveles de no déficit estatal, y así podemos seguir, y una decisión de gobierno inclaudicable en ese camino, a mí me da una enorme esperanza y creo que estamos empezando a transitar el camino del rebote, ese camino del rebote tan esperado que todavía cuesta percibirlo, pero que cuando mirás los números del INDEC y los datos del salario respecto de la inflación, bla, 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 la verdad que son datos que también te impactan positivamente, de modo tal que me parece que estamos a las puertas, y ahora con esta lluvia, que aunque parezca coyuntural es tremendamente importante, me parece que vamos a transitar los últimos 2 meses del año con otro escenario, ¿no? El salario ha superado la inflación desde la época, desde que inició el gobierno Milei. Si uno lo tomás desde diciembre, incluso con una inflación del 25%, o lo tomás en enero con una inflación del 20%, que son enormes, en cualquiera de los dos inicios que ponga 100, el salario superó a la inflación. Los salarios registrados medidos por INDEC, para que no empecemos a discutir de qué estamos hablando. Datos concretos que tienen que ver con la macro, ¿no? Ahora, eso que tenga que ver con la cuestión de la compra de la carne o de otras alternativas, bueno, yo creo que además hay una caída estructural de consumo de carne que no es muy recuperable. La carne y el novillito de consumo van en general de la mano. Con las subas en general de otros costos para el carnicero, la carne, subió un poco más de lo que subió el novillito. Eso se va a recuperar seguramente, pero está atrasado 20-25 puntos respecto de la inflación en lo que va en interanual. Eso para mí empieza a tener una recuperación a partir de febrero, no la veo antes, pero vuelvo a insistir, las lluvias pueden cambiar el escenario. Para mí marzo es un mes bisagra importante, pero es una sensación que uno tiene, no es un dato. Yo creo que en marzo, que faltan todavía 4 meses largos, depende de qué momento de marzo lo miremos, van a ocurrir 2 cosas. La primera, yo creo que vamos a estar ya empezando a ver el rebote de esta mejora en el poder adquisitivo. Y por otro lado, marzo, desde el punto de vista político, es el lanzamiento de las campañas para estos medios términos de octubre. De modo tal que me da la sensación que en marzo, por uno u otro motivo, vamos a estar ya viendo
una mejora en el poder adquisitivo y en el negocio. A ver, si la oferta forrajera acompaña, viste que hay mucho debate, si la niña viene, si no llega, si es tenue, si no es tenue. Si el clima no joroba demasiado, la cría tiene probablemente otra vez el podio dentro de los eslabones, tanto por el valor de la vaca rechazo, que le va a dar por supuesto un sustento a la vaca de cría, como por el valor de la invernada. Yo veo a los terneros que vamos a tener, no lo sé, 800.000 terneros menos que el año pasado, va a haber menos oferta, va a haber otro incentivo a las recrías, por lo tanto va a haber una demanda de alguna manera estimulada, digamos, por el negocio del pesado que requiere la recría. Y por supuesto el feedlot veremos cómo quedan las relaciones de costo, compraventa y alimento, pero cría definitivamente, primero en el podio, acompañado por la recría definitivamente. Sabemos lo que te gusta. Me gusta el arrete. Sabemos lo que te gusta oír. Por eso estamos acá. Estás en Radio Guaraní. 970, 107.1. Primavera 2024. Tus oídos a colores. En la estación que enamora. Eran dos locos que se amaban. Ay, amor. Con colores intensos y sonidos brillantes. Radio Guaraní. En primavera nos volvemos a encontrar. Somos el aire que más te gusta. Estás en la primavera. Primavera 24. Primavera 24. Iniciamos nuestro espacio publicitario. AM 970. Doctora Goldaracena Tayana, abogada, especialista en ART. ¿Tuviste un accidente en tu trabajo o dirigiéndote a tu trabajo? Te asesora en las prestaciones que te corresponden y en caso de incapacidad permanente te asegura la mejor indemnización. También te asesora en jubilaciones y pensiones, trabajador agrario, 57 años, derecho de familia, divorcios, alimentos, contratos y trámites en el registro de la propiedad automotor. Elegí a tu abogada de confianza. Consultas al 3774-46-3179. Estudio Jurídico en Barrio Victoria, Manzana J, Casa 3. Abrió en Curuzúcuatiá venta y distribución de frutas y verduras al mejor precio de la zona, directo de la chacra a su mesa. Don José, frutas y verduras, ubicado en Posada 715 a pasos de la Verón de Astrada. Comunicate al 34 58 41 35 95. Don José, frutas y verduras. ¿Cansado del plan de ahorro? ¿Cansado de que te suba la cuota? Autonativa tiene la solución. Cuotas fijas y en pesos, sin sorteo y sin licitación. Antes de hacer el negocio, sabes cuándo te entregan tu 0 kilómetro y confirmado por contrato. No somos plan de ahorro, sistema llave por llave. Solicita nuestro sistema de entrevistas en tu domicilio. Todas las marcas. Más de 15 años de trayectoria. Autonativa 3794 8747 17. ¿Anotaste? 3794 8747 17. Autonativa. Torneo de pesca variada embarcada con devolución de la Triple Frontera. Copa Cabezón Quiroga. Domingo 24 de noviembre, Monte Caseros. Más de 6 millones de pesos en premios. Concursos de pesca, almuerzo show, entrega de premios, sorteos para todos los equipos. Premio Río Limpio. Inscripción por equipo 90.000 pesos. Por informes, escribinos a info.turismomc@gmail.com o llamanos al 3775 4696 92. Torneo de pesca variada embarcada con devolución de la Triple Frontera. Copa Cabezón Quiroga. Domingo 24 de noviembre en Monte Caseros. Invita Turismo de Monte Caseros. Organiza Municipalidad de Monte Caseros con todo el apoyo del gobierno provincial. Facundo, Isabel la Católica, 2283.
librería, juguetería, cotillón, bazar, regalería, conservadoras, termolares, silletas, radios y parlantes. Aceptamos todas las tarjetas. Con tarjeta Banco Corrientes, 15% de descuento más 3 pagos sin intereses. Facundo, siempre precios bajos. ¿Te separaste y no sabes qué hacer? Nosotros tampoco, pero te hacemos la mudanza. Fletes y Mudanzas Gustavito Panoso. 3774-447335. Viajes corta distancia y zonas rurales. Aceptamos Mercado Pago. El mejor servicio al mejor precio. Fletes y Mudanzas Gustavito Panoso. Te guardamos el secreto. BHG tiene un notición. Gracias a una alianza con DirecTV, hoy BHG suma Digo, el servicio de streaming que te permite ver TV en vivo y contenido on demand. Llama ahora al 3774 549698 y suma Digo con la promo bienvenida. 30% de descuento los primeros 6 meses. Tornería Mecánica Pocay. Somos lo que hacemos reiteradamente. Por lo tanto, la excelencia no es un acto, sino un hábito. Estamos al servicio vial, agroindustrial, minería. Contamos con maquinarias de última generación para garantizarte calidad y excelencia. Teléfono 3774 42 4628. En Las Heras 888, Curuzú-Cuatiá, Corrientes. En la terapia, el padecimiento del paciente sabe a insensatez y a confusión, pero a través de su relato buscan no mentirse más a sí mismo. Por eso, la labor terapéutica es un común acuerdo que se construye en la confianza entre el psicólogo y el paciente. Especialidad en adolescentes y adultos, trastornos alimenticios, trastornos de aprendizaje, trastornos afectivos, de 8:30 a 12 horas y de 16 a 20 horas. Teléfono 03774 15 43 77 47. Psicóloga Valeria Romina Barrientos. AMS, distribuidora de artículos de ferretería, repuestos de sanitario y vástagos. Encontranos en Irastorza 920. Comunicate al WhatsApp 3774 63 71 72. Estamos en Instagram y Facebook como AMS Distribuidoras de Artículos de Ferretería. Maderas Vega, de Jorge Daniel Vega. Productos de excelente calidad y más de 40 años de experiencia en el rubro. Tablas, tirantes, machimbres, carpintería en general. Terciados, chapadur, fibrofácil y todo lo que necesitas para tu obra. Tablas para encofrados, tirantes en pino o madera dura. Maderas Vega, Podestá 348. Celular 63 22 51. Distribuidora Facu, en Avenida La Prida 1204, esquina Isabel la Católica. Tiene todo para la familia del campo y la ciudad. Productos en general, por mayor y menor. Arroz, fideo por 5 kilogramos, comestibles, bebidas, alpargatas confortables. Somos proveedores de almacenes y kioscos. Consulte precio por cantidad. Aceptamos tarjeta de débito, crédito y Mercado Pago. Celular 3774 63 11 96. Preguntar por Mario. Distribuidora Facu. ¿Tu casa necesita una conexión confiable y ultra rápida? Informática Cruzú tiene la solución perfecta para vos. Con nuestra nueva red de fibra óptica al hogar, te garantizamos la mejor conexión a internet. Contamos con los mejores precios en el mercado local, con instalación profesional y atención personalizada. Te asesoramos para que puedas elegir el mejor plan para tu casa. Visítanos
en nuestro local ubicado en Brenda Estrada 1119 o comunicate al teléfono 3774 42 42 42. En nuestras redes sociales, búscanos como Informática Curuzú. Dr. Carlos Gustavo Rubín, abogado. Atención personalizada para problemas jurídicos. Turnos por WhatsApp al 3794 81 61 46. Estudio en calle Sarmiento 1052. Dr. Carlos Gustavo Rubín, abogado. Picanas recargables para ganado. Rebenque, la picana para ganado más potente del mundo. Autonomía con plena carga. 4.000 disparos. Marca y modelo registrados. Fabrica y garantiza La Casa del Electrificador. Teléfono 3456 49 98 40. Chajarí, Entre Ríos. Recuerde que a un buen hacendado o transportistas de hacienda como usted siempre lo acompaña un rebenque. Viejo Alcibiades, mi canción quiere decirte. Tecnoservicios, limpieza de campos, desmonte, destronque, enripiado de caminos, venta de ripio. Tecnoservicios, una empresa de vanguardia al servicio del agro. Llámenos 3456-433-777 Mocoretá Corrientes. Gastricini Distribuciones. Venta al por mayor y menor en golosinas, chocolates, comestibles, bebidas, artículos, higiene y limpieza y mucho más. WhatsApp 3774 47 49 82. Horarios de atención de 8 a 12 y de 16 a 20 horas. Distribuidora Gastricini. Castillo 880, Curuzú, Cuatiá. Cristian Riquelme, compra de caballos para frigorífico y hacienda en general. Recorremos todo el litoral. Teléfono de contacto 3774-639547. Email cristianriquelme-83@hotmail.com o visitanos en Cerradori 830. Representante de Horacio Rodríguez Egaña. Tu bello centro y al centenar lo llevo dentro del corazón. No somos una marca, somos todas las marcas en lubricantes y aditivos, filtros y encendido, iluminación, motor periférico, climatización, rodamientos, suspensión y dirección, livianos y pesados. Somos Lubricentro Kilómetro 11. Kilómetro 11, ni más acá ni más allá. Precios, trabajamos para que trabajes. Vos trabajás, nosotros también. El Maestro 435, Barrio Centenario, Delivery 3774-404-105. En Kilómetro 11, con la compra de cada producto participas de un sorteo de un tambor armario para tu taller. Final del espacio publicitario. AM970. Es la hora 11 minutos. Temperatura 19 grados. Humedad 98%. Éxitos de primavera 2024. Vivila todo el día. Un éxito tras otro. Me sentí tan diferente y ya no
escuchar. Fuiste una presencia tan ausente que brillaba entre la gente, que me hizo recordar. Seguí tu fuego brillando en el cielo. Te encontré y me desperté. Te encontré y me desperté. Lejos veo tu reflejo, rojo como el sol. Era lo bonito del mar cuando estás a mi lado, no hay otro lugar. Era lo bonito de ser un par de enamorados. Era lo bonito de ti, tú nunca te rendiste hasta verme feliz. Y es lo más bonito saber que nunca me has fallado. Ahora sé que es fácil decir que te olvidé, que lo nuestro nunca existió y que te fallé. Todo por un maldito error se vino del revés. Oh. Siento que hoy te quiero más de lo normal. Por primera vez el dolor es vertical. Se hace cuesta arriba el tiempo cuando tú no estás. Y enamórate de otra vez. Yo quiero recordarte qué bonito es verlo todo en una nube del color del cielo. Enamórate de otra vez. Bajar a la tierra y tocar con los dedos el agua del mar, tu cuerpo con mi cuerpo. Era lo bonito del sol, siempre brillaba más, hacía más calor. Y era el día más bonito si estabas conmigo. Era lo bonito de hoy, que es nuestro aniversario, y esperando estoy. Y hasta me conformaría con ser solo amigos. Y ahora sé que es fácil decir que te olvidé, que lo nuestro nunca existió y que te fallé. Todo por un maldito error se vino del revés. Oh. Siento que hoy te quiero más de lo normal. Por primera vez el dolor es vertical. Se hace cuesta arriba el tiempo cuando tú no estás. Y enamórate de otra vez. Hey. Yo quiero recordarte qué bonito es verlo todo en una nube del color del cielo. Enamórate de otra vez. Oh, bajar a la tierra y tocar con los dedos el agua del mar, tu cuerpo con mi cuerpo. Sigue enamorándote, sigue persiguiéndolo. Si el impulso viene de tu corazón, como el aire que no ves, que se mete en tu interior. Pase lo que pase, siempre seré yo quien te va a querer. Y enamórate de otra vez. Quiero recordarte qué bonito es verlo todo en una nube del color del cielo. De otra vez. Bajar a la tierra y tocar con los dedos el agua del mar y enamórate. En la estación que enamora. Eran dos locos que se amaban. Ay, amor.
Con colores intensos y sonidos brillantes. Radio Guaraní. En primavera nos volvemos a encontrar. Somos el aire que más te gusta. Estás en la primavera. Primavera 24. Primavera 24. Daqui a pouco ela tá encostando. Sabe que eu sou louco e sem coração. Quando ela liga eu dou atenção. Eu mando logo a localização. Onde vai ter festa no colchão. Ela roda a cidade inteira pra ficar comigo, porque eu sou seu esquema preferido. Eu sou seu esquema preferido. Ela dispensa a balada das amigas pra ficar comigo, porque eu sou seu esquema preferido. Eu sou seu esquema preferido. Isso da roça pra cidade e do teclado pro seu coração. Saudade tá me procurando. Daqui a pouco ela tá encostando. Sabe que eu sou louco e sem coração. Quando ela liga eu dou atenção. Eu mando logo a localização. Onde vai ter festa no colchão. E ela roda a cidade inteira pra ficar comigo, porque eu sou seu esquema preferido. Eu sou seu esquema preferido. Ela dispensa a balada das amigas pra ficar comigo, porque eu sou seu esquema preferido. Eu sou seu esquema preferido. E ela roda a cidade inteira pra ficar comigo, porque eu sou seu esquema preferido. Porque eu sou seu esquema preferido. Ela dispensa a balada das amigas pra ficar comigo, porque eu sou seu esquema preferido. Porque eu sou seu esquema preferido. Na pegada dos balões que é diferente. Bora, Filipão! Pra tocar seu coração. Tudo nasceu de brincadeira nas cordilheiras da ilusão. Veio num vento sem destino, amor menino fez paixão. Foi me invadindo pouco a pouco, me deixou louco de prazer. Depois sumiu no mesmo vento, fiquei aos poucos sem você. Deixou marcado seu sorriso, que não me deixa te esquecer.
sem um sentido pra viver. Me leva, ó vento, me leva pra ela. Me leva, me faça ficar junto dela. É desse amor que eu preciso e não posso esquecer. Eu faço de tudo no mundo pra não te perder. Me leva, ó vento, me leva pra ela. Me leva, me faça ficar junto dela. É desse amor que eu preciso e não posso esquecer. Eu faço de tudo no mundo pra não te perder. Tudo nasceu de brincadeira nas cordilheiras da ilusão. Veio num vento sem destino. Amor menino fez paixão. Foi me invadindo pouco a pouco. Me deixou louco de prazer. Depois sumiu no mesmo vento. Fiquei aos poucos sem você. Deixou marcado seu sorriso que não me deixa te esquecer. E me tirou do paraíso sem um sentido pra viver. Me leva, ó vento, me leva pra ela. Me leva, me faça ficar junto dela. É desse amor que eu preciso e não posso esquecer. Eu faço de tudo no mundo pra não te perder. Me leva, ó vento, me leva pra ela. Me leva, me faça ficar junto dela. É desse amor que eu preciso e não posso esquecer. Eu faço de tudo no mundo pra não te perder. Me leva, ó vento, me leva pra ela. Me leva, me faça ficar junto dela. É desse amor que eu preciso e não posso esquecer. Eu faço de tudo no mundo pra não te perder. Me leva, ó vento, me leva pra ela. Escúchanos a través de internet www.lt25.com.ar. Maravilhosos, maravilhosos. O nome dele é Luana e ela é maranhense. Canta comigo, filha, canta. Vem. Lembra da moreninha na esquina, amor? Peguei. Bem que eu desconfiava, viu, brasileiro? Aquela sua prima que se joga azaroia. Azarainha. Gostosa. Safadinha. Sou eu confesso, eu não te engano, mas quero que você não esconda nada de mim. Já que é assim, eu vou abrir. Oh, mulherada, seu amigo, o Marcelo e o Rodrigo, ó, que é meu médico, a carona danada. que eu ganhava, brasileiro, que trazia.
Escúchanos a través de internet www.lt25.com.ar. Iniciamos nuestro espacio publicitario. AM970. ¿Está buscando un lugar lleno de paz y tranquilidad donde la naturaleza es la protagonista? El Quincho de Pía es tu mejor opción. Un lugar ideal para juntadas y, ¿por qué no?, para festejar tu fecha importante. Capacidad máxima 25 personas. Contamos con pileta, baño amplio, con ducha, agua fría y caliente, mesas, parrillas, freezer, equipo de música y luces. Horarios de 10 horas a 22 horas. Se seña con el 50%. Para más información, 011 39 39 62 43. El Quincho de Pía. HML Construcciones, trabajo de construcción en general. Viviendas, remodelaciones para el campo y estancias, tanques, baños de vacas, bebederos, trabajo garantizado. Contactate con nosotros al 3774 46 97 39. HML Construcciones. Doctor Carlos Gustavo Rubín, abogado, atención personalizada para problemas jurídicos, turnos por WhatsApp al 3794 81 61 46, estudio en calle Sarmiento 1052, Doctor Carlos Gustavo Rubín, abogado. Siempre algo nuevo y con diseños únicos que completan el look de tu espacio. Sí, con Dorotea Muebles, lleva el diseño a cada rincón de tu casa, ofreciéndote un mueble personalizado. Visítanos en San Martín 947, Curuzú, Cuatiá. También búscanos en Facebook. Dorotea Muebles, calidez en maderas, muebles con encanto. Estancia San Baltasar. Viví lo natural. Casa de campo totalmente equipada. Capacidad hasta 10 personas. Ideal para todo tipo de eventos. Quincho completo. Cancha de fútbol. Pileta. Paseos en kayak a orillas del río Mocoretá. Ubicada a 20 kilómetros de Curuzú por ruta 126. Consultas 03774 63 56 31 o al 50 16 99. Instagram y Facebook. Estancia San Baltasar. Picanas recargables para ganado. Rebenque, la picana para ganado más potente del mundo. Autonomía con plena carga. 4000 disparos. Marca y modelo registrados. Fabrica y garantiza La Casa del Electrificador. Teléfono 3456 49 98 40. Chajarí, Entre Ríos. Recuerde que a un buen hacendado o transportistas de hacienda como usted siempre lo acompaña un rebenque. Viejo Alcibiades es mi canción, quiere decir... AMS, distribuidora de artículos de ferretería, repuestos de sanitario y vástagos. Encontranos en Irastorza 920. Comunicate al WhatsApp 3774 63 71 72. Estamos en Instagram y Facebook como AMS, distribuidoras de artículos de ferretería. ¿Está buscando un lugar lleno de paz y tranquilidad donde la naturaleza es la protagonista? El Quincho de Pía es tu mejor opción. Un lugar ideal para juntadas y, ¿por qué no?, para festejar tu fecha importante. Capacidad máxima 25 personas. Contamos con pileta, baño amplio, con ducha, agua fría y caliente, mesas, parrillas, freezer, equipo de música y luces. Horarios de 10 horas a 22 horas. Se seña con el 50%. Para más información, 011 39 39 62 43. El Quincho de Pía.
Tecnoservicios, limpieza de campos, desmonte, destronque, enripiado de caminos, venta de ripio. Tecnoservicios, una empresa de vanguardia al servicio del agro. Llámenos 3456-433-777 Mocoretá Corrientes. Tornería Mecánica Pocay. Somos lo que hacemos reiteradamente. Por lo tanto, la excelencia no es un acto, sino un hábito. Estamos al servicio vial, agroindustrial, minería. Contamos con maquinarias de última generación para garantizarte calidad y excelencia. Teléfono 3774-42-4628. En Las Heras 888, Cursucuatiá, Corrientes. Prepárate para un fin de semana increíble en el cine de la Rural. A las 18 horas continúa la historia increíble de Robot Salvaje en la función de las 20 horas. La última comedia de acción de Dwayne Johnson, Código Traje Rojo. Y para las 22 horas. Solo para los estómagos fuertes, continúa el Payaso Art en Terrifier 3. AMS, distribuidora de artículos de ferretería, repuestos de sanitario y vástagos. Encontranos en Irastorza 920. Comunicate al WhatsApp 3774 637172. Estamos en Instagram y Facebook como AMS Distribuidoras de Artículos de Ferretería. Gananor Pujol Sociedad Anónima, consignatario de Hacienda, Mercado Agroganadero, de Cañuelas y Rosgan, representante en la zona Ariel Salvatella. Teléfono 3774-40-2108, Caguazú y Rivadavia. Gananor Pujol, la fuerza de un equipo. Clínica de Salud Visual, Dr. Flores Guillermo, Dr. Domínguez Jorge, Cirugía General, Celular 1544-6931, Avenida Mitre 1256, Cursucuatiá. En Montecaseros seguimos avanzando. Somos la primera ciudad de la provincia en sumar tecnología de vanguardia a nuestro sistema de educación público y gratuito. Nuestro Centro Regional de Educación Superior Universitario se ubica entre las 3 primeras universidades del país en contar con tecnología de última generación, con 2 pantallas inteligentes instaladas que posibilitan además multiplicar el dictado de clases y ampliar el rango de incorporación de nuevas carreras a la oferta académica, ya que con estos dispositivos se pueden generar aulas espejo. Seguimos cumpliendo con el compromiso de mejorar la calidad educativa para todos los casereños. Montecaseros avanza. Montecaseros hacia adelante. Juanca Intendente. ¿Te enteraste que BHG lanzó su app de beneficios con los mejores comercios y marcas de la ciudad? Desde tu celular accedes a muchos descuentos y sorpresas. Los mejores planes de internet, TV Full HD y ahora BHG Conecta. ¿Querés saber más? Envía un mensaje de WhatsApp al 42 46 18. Sumate a nuestra comunidad. Carlos Piris, Negocios Ganaderos. Compra y venta de hacienda, pago de contado. Abrimos nuestras puertas en Castillo 1269, donde podrás encontrar implementos rurales, mangas, cepo, portones, casillas con la calidad del eucalipto colorado. Y muy pronto, toda la línea de alimentos balanceados para bovinos. Trabajos por pedidos. Número de contacto 3458-659345. Carlos Piris, Negocios Ganaderos.
Final del espacio publicitario. AM970. Es la hora 11:39 minutos. Temperatura 19 grados. Humedad 98%. Más actitud, más energía, más Guaraní. La temporada se enciende. Primavera 2024. El aire que más te gusta. La fiesta de hits a tus oídos. Si se supone que ya te olvidé, que lo de nosotros ya descansa en paz, dime qué hago aquí en mi soledad pensando en cómo estás. Dime si hay otra boca que te besa, si todavía sigo en tu cabeza. Quiero saber si con otro tatú te tapas de mi nombre, con otro nombre. Yo por lo contrario casi pierdo el alma, para no sentir tu adiós que me desarma. Traté de negociarlo con el karma y me dijo todo se paga, todo se paga. Yo por lo contrario casi vendo el alma a cambio de vivir sin sentir nada. Y sé que se te nota en la mirada que tus recuerdos maltratan, pero aún no me matan. Quise hablar con el calma y pedirle que me dejara olvidar su cara, que me perdonara, porque siento que apuntas pero no disparas. Le grito a Dios porque me desamparas. A veces miento, a ver si es cierto que puedo respirar sin ti, pero tú sabes que no es así, tú sí estás bien sin mí. Yo por lo contrario casi pierdo el alma, para no sentir tu adiós que me desarma. Traté de negociarlo con el karma y me dijo todo se paga, todo se paga. Yo por lo contrario casi pierdo el alma a cambio de vivir sin sentir nada. Y sé que se te nota en la mirada que tus recuerdos maltratan, pero aún no me matan. Bueno, vamos a grabar este tema que apenas se lo pasé, me dijo. Bueno, dice, lo hagamos. Se llama La Última Granada. Vamos nomás. Dice así. Hoy me he despertado siendo otra persona, me convierte en todo lo que odié de ti. Estoy disfrutando del amor de otra, por todo el amor que te faltó hacia mí. Necesito tiempo para recuperarme de las noches que no conseguí dormir. Quiero levantarme y que no sea tarde. No hablo de las horas, hablo de seguir. Duele, tú no sabes lo que duele. Que me pides que te mienta, que te espere y nunca llegues. La última granada era para nosotros, al menos eso fue lo que dijimos. Y mientras tú liras guerras con otro, yo espero a morir contigo. Disparé mentiras, te lo reconozco. Fuimos la trinchera en la que nos cubrimos, y ahí me convertí en el monstruo que no había.
eso fue lo que dijimos. Y mientras tú libres guerra con otros, yo espero a morir contigo. Disparé mentiras, te lo reconozco. Fuimos la trinchera en la que nos cubrimos. Y ahí me convertí en el monstruo que no habías conocido. La última granada era para nosotros dos, como prometimos. AM 970. Al principio fue así, se acabó, está terminado, cada uno por su lado, ya no daba para más. Yo creo que tomé la decisión más correcta de seguir yo por mi lado y no lastimarte más. Y al verte besar con otro me di cuenta que te había perdido. Me invadían los celos golpeando tan fuerte mi corazón. Te veías tan linda cada vez que te encontraba. Yo moría de ganas de que supieras toda la verdad. Yo te rogué una vez más, pero vos me dijiste que el amor que sentías por mí, como ves, ya no existe más. Te imploré una vez más, solo para decirte que mi amor sigue intacto por ti. Yo que la sepas perdonar esta libertad provisoria. Al verte besar con otro me di cuenta que te había perdido. Me invadían los celos golpeando tan fuerte mi corazón. Te veías tan linda cada vez que te encontraba. Yo moría de ganas de que supieras toda la verdad. Yo te rogué una vez más, pero vos me dijiste que el amor que sentías por mí, como ves, ya no existe más. Te imploré una vez más, solo para decirte sigue intacto por ti, yo que la sepas perdonar esta libertad provisoria. Yo te rogué una vez más, pero vos me dijiste que el amor que sentías por mí, como ves, que no existe más. Te imploré una vez más, solo para decirte que mi amor sigue intacto por ti, yo que la sepas perdonar esta libertad provisoria. El arrete. Sabemos lo que te gusta oír. Por eso estamos acá. Estás en Radio Guaraní. 970, 107.1. Primavera 2024. Tus oídos a colores.
Ruge la mar embravecida, rompe la ola desde el horizonte, brilla el verde azul del gran Caribe, con la majestad que el sol impone. El pequeño guerrero va pasando, recorriendo el reino que domina, pobre del que caiga prisionero, hoy no habrá perdón para su vida. Es el tiburón que va buscando, es el tiburón que nunca duerme, es el tiburón que va acechando, es el tiburón de mala suerte. Tiburón que buscas en la orilla, tiburón que buscas en la arena, tiburón que buscas en la orilla, tiburón, lo tuyo es para afuera. Mar se va calmando, se oyen los arrullos de sirena, embobando al cielo con su canto. Dicen las estrellas en la noche, la nube viajera va flotando, la luna reposa entre el silencio, este gran Caribe descansando. Solo el tiburón sigue despierto, solo el tiburón sigue buscando, solo el tiburón sigue intranquilo, solo el tiburón sigue acechando. Tiburón que buscas en la orilla, tiburón que buscas en la arena, tiburón que buscas en la orilla, tiburón, serpiente marinera. ¡Opa! Escúchanos a través de internet www.lt25.com.ar. ¿Qué hace el sexo en internet? El pudor en la vedette. ¿Qué hace un Porsche en Tel Aviv? Un pigmeo en un iglú, una duda en un gurú. ¿Qué hace Frida sin sufrir? Si así como quien no quiere la cosa, más fácil dispara rosas un misil que tú quizás. ¿Quién me manda a ser adicto de tus besos si la luna no es de queso ni tu boca souvenir? ¿Qué hace un casto en un motel? ¿Qué hace un genio en un cuartel? ¿Y qué estás haciendo tú sin mí? ¿Qué estás haciendo tú? ¿Qué estoy haciendo yo? Subastando en el mercado besos tan improvisados con despecho al portador. ¿Qué estás haciendo tú? ¿Qué estoy haciendo yo? Malgastando en cualquier cama lo que se nos dé la gana pa' vengarnos de los dos. ¿Qué hace un lunes en verano un judío sin paisanos? ¿Y qué estoy haciendo yo sin ti? ¿Qué hace un hippie en la oficina? Una orca en la piscina, una monja en carnaval. ¿Qué haces tú cuando estás sola, chapuceándote en las olas de un pasado que pasó?
¿Qué hago yo cuando el domingo es por la tarde y el campeón se hace cobarde y pregunta ¿dónde estás? Ya no estoy para los versos de Neruda, si en mi cama no figura ni un buen beso de alquiler. ¿Qué hace el look sin Mona Lisa? Un nudista con camisa. ¿Y qué estoy haciendo yo sin ti? ¿Qué estás haciendo tú? ¿Qué estoy haciendo yo? Subastando en el mercado besos tan improvisados con despecho al portador. ¿Qué estás haciendo tú? ¿Qué estoy haciendo yo? Malgastando en cualquier cama lo que se nos dé la gana para vengarnos de los dos. ¿Qué hace un 30 de febrero? ¿Qué hace un rey sin heredero? ¿Y qué estoy haciendo yo sin ti? Gracias por dejarnos entrar en tu casa. Gracias por llevarnos en tu auto a pasear. Gracias por compartir. Por contarnos tus sueños. Y esos momentos inolvidables que te hacen recordar. 970 Guaraní. Gracias por compartir tu vida. Que viva en la radio nuestro hogar. Iniciamos nuestro espacio publicitario. AM970. ¿Estás buscando un lugar lleno de paz y tranquilidad, donde la naturaleza es la protagonista? El Quincho de Pía es tu mejor opción. Un lugar ideal para juntadas y, ¿por qué no?, para festejar tu fecha importante. Capacidad máxima 25 personas. Contamos con pileta, baño amplio, con ducha, agua fría y caliente, mesas, parrillas, freezer, equipo de música y luces. Horarios de 10 horas a 22 horas. Se seña con el 50%. Para más información, 011 39 39 62 43. El Quincho de Pía. Regi Compañía SRL, consignatarios, teléfono 03774 42 4010 42 4011. Horacio Rodríguez Egaña despide el favorable año de remates con su 48º remate por internet a realizarse en Chajarí el jueves 5 de diciembre a las 14 horas luego de almuerzo. Se reciben consignaciones. Informes 03774 46 72 82. Ganador Pujol, remate especial fin de año, sábado 30 de noviembre, 17 horas. Los esperamos para despedir el año con una gran jornada de negocios y oportunidades. Sociedad Rural Argentina, Palermo, Buenos Aires. Estamos filmando. Streaming Rosgan, en vivo por Canal Rural. HK Agro anuncia su remate de fin de año. Jueves 5 de diciembre desde la Sociedad Rural de Goya Corrientes. Remate presencial y por streaming a las 18 horas.
Invernada, gordo y cría. Posremate, cóctel y despedida. Consigne su lote. Contactos: Fernando Krongold, 1149 35 60 66. Benjamín Herrero, 3773 62 74 91. Jorge Herrero, 3773 44 98 93. HK Agro, trabajando juntos para la ganadería de la región. Vela y Cornaló comunica que está comprando lanares y vacunos, en especial corderos. Vela y Cornaló Sociedad Anónima, Castillo 790, teléfonos 03774 42 25 73, 42 20 68. Hildarraz Hermanos invita a sus clientes y amigos a participar del 74 remate aniversario a llevarse a cabo en la Sociedad Rural de Federal el día jueves 28 de noviembre a las 14:30 horas en vivo por Canal Rural. Anote su consignación, estamos filmando. También remate físico de invernada, gordo y cría. Más información en nuestra casa central al 0345 421 2040. Hildarraz Hermanos, Campo, Patria. Correo Rural. El mosquito que transmite el dengue se cría en recipientes que juntan agua. Para prevenirlo, elimina, da vuelta o tapa baldes, latas, botellas y neumáticos que no uses y que puedan acumular agua. Lava el bebedero de tu mascota todos los días. Destapa las canaletas, rejillas y desagües de lluvia. Rellena con arena los portamacetas. Desmalezá jardines y patios. Que el mosquito no se críe en tu casa. Evita que se reproduzca. Argentina Unida. Idavo, líder en ventas de suplementos minerales para bovinos y ovinos, cumple 20 años de presencia en el mercado. Nuestra trayectoria avala la calidad de los productos desarrollados, altamente palatables y de excelente comportamiento en las bateas, cumpliendo con todos los controles y normas sanitarias y de seguridad vigentes. Planta industrial y oficinas en Ruta Provincial 126, Itarragó-Ros, Curuzú-Cuatiá, Corrientes. Teléfono 03774 1563 7841 1563 7842. Mail idavo.srl@gmail.com. Idavo, 20 años haciendo suplementos minerales. HK Agro anuncia su remate de fin de año. Jueves 5 de diciembre desde la Sociedad Rural de Goya Corrientes. Remate presencial y por streaming a las 18 horas. Invernada, gordo y cría. Posremate, cóctel y despedida. Consigne su lote. Contactos: Fernando Krongold, 1149 35 60 66. Benjamín Herrero, 3773 62 74 91. Jorge Herrero, 3773 44 98 93. HK Agro, trabajando juntos para la ganadería de la región. ¿Tu casa necesita una conexión confiable y ultra rápida? Informática Cruzú tiene la solución perfecta para vos. Con nuestra nueva red de fibra óptica al hogar, te garantizamos la mejor conexión a internet. Contamos con los mejores precios en el mercado local, con instalación profesional y atención personalizada. Te asesoramos para que puedas elegir el mejor plan para tu casa. Visítanos en nuestro local ubicado en Brenda Estrada 1119 o comunicate al teléfono 3774 42 42 42. En nuestras redes sociales, búscanos como Informática Curuzú.
Hildarraz Hermanos invita a sus clientes y amigos a participar del 74 remate aniversario a llevarse a cabo en la Sociedad Rural de Federal el día jueves 28 de noviembre a las 14:30 horas en vivo por Canal Rural. Anote su consignación, estamos filmando. También remate físico de invernada, gordo y cría. Más información en nuestra casa central al 0345 421 2040. Hildarraz Hermanos, Campo, Patria. Nueva temporada, te esperamos en Pilchería Chegente, Misiones 1540 en Villa del Parque, pañuelos planchados, camisas, las mejores camisas. Sí, en esta temporada primavera-verano, vení a Vestimenta Gaucha Chegente, Misiones 1540 en Villa del Parque. Chegente. Tenemos precios promocionales en bota. Sí, botas en cuero a 69.900. También la gran promoción en sombrero a 44.900. Vení. Nueva temporada la vivimos en Vestimenta, Pilchería Chegente. Misiones 1540 en Villa del Parque. Chegente. Misiones 1540, Villa del Parque. Teléfono 3774-469910. Chegente. Misiones 1540, Villa del Parque. Los esperamos. Final del espacio publicitario. AM970. Es la hora 12 minutos. Temperatura 19 grados. Humedad 98%. La primavera se renueva en esta sintonía. 970 y 107.1. Del aire que más te gusta. La música, tu mejor compañía. Primavera 2024. Tu mejor compañía. Procedente del embrujado trapecio amazónico, desde la misma inexpugnable selva, dominio de los indios ticuna, el más reconocido curandero, rezandero, secretista y clarividente indígena de renombre internacional. Conocedor de los 1000 y más secretos para la salud y la suerte. El gran maestro Tai Macún. Escúchelo todos los días por esta emisora. Quedan ustedes con el gran maestro Tai Macún. Queridos hermanos, por Dios, Patria, Universo, ¿cómo están todos ustedes, mi querida familia? En este día tan especial, ya saben ustedes que ayer era un día muy especial, día lunes, día de las almas del purgatorio. Hoy es un día cabalístico, un día que directamente usted está especial como curandero, parapsicólogo o rezandero que sea los martes. Y los viernes son los días muy especiales para hacer ritual, disposición de manos, concentración. Bueno, hermanos del alma, hoy es martes 19 de noviembre. Se está finalizando este mes de noviembre. Bueno, queridos hermanos, como he dicho yo en programas pasados, pueden participar en este programa mandándome mensajes de texto, mandándome WhatsApp, lo que ustedes quieran preguntarme. No me incomodan los llamados, no me incomodan los mensajes. En este momento me siento orgulloso porque son muchos los que, mejor dicho, tengo 4 números celulares y mantienen, pero no hay cómo contestar tanto mensaje y tanto llamado, porque la licenciada María de la Fe, la secretaria, el secretario, es ocupadísimo, porque muchos de ustedes llaman y piensan que uno está desocupado, maestro. Por eso le digo a través de estos micrófonos, llamen a las 4 de la mañana, a las 5, y de las 6 de la tarde pueden llamarme hasta las 10 de la noche,
queridos hermanos, porque en tiempo así del día mantengo muy ocupado, mantenemos ocupado. Entonces, por eso le digo, hermanito, no me incomodan los mensajes, no me incomodan las llamadas, porque ustedes han escuchado ya que son 4 números celulares que doy directamente al aire. Hermanito, no se le olvide llamar a este número que son de aquí, de la República Argentina. Saben que Paraguay a Argentina, ya en estos números tiene que poner el signo más primero. Y ahí sí el número 549 1136 71 1109. El otro, 549 3794 29 71 22. Ahí puede llamar, querido hermanito, que no me incomodan los mensajes, no me incomodan la llamada. Estos son del Paraguay, este es Tigua del Paraguay, de empresa Tigua. Y el otro, claro, anótelo bien para que llame ya y usted no pierda la oportunidad de estar charlando con su amigo, su servidor, el gran maestro Taimakún, el curandero. Anótelo, 0987 12 32 98. Anote este otro que es de Claro, sí, de Paraguay. Anótelo, claro, 0991 66 70 61. Bueno, queridos hermanitos, ya saben la dirección de Paraguay. Pilar, número 2818, entre Pirapitá y Timbó, barrio San Pablo, a 5 cuadras de la terminal de colectivo. Ahí donde está el gran maestro Taimakún, el chamán. ¿De qué tiempo? Del 4 de cada mes. Del 4 de cada mes hasta el 10 de cada mes. ¿Qué han avisado? Porque muchos han venido de muy lejos y han perdido la venida. Entonces se les avisa a través de estos micrófonos, hermano, estoy del 4 al 10 de cada mes en la hermosa República del Paraguay. Pronto estaré haciendo la gira. Entonces ya que han avisado. Y en Corrientes estoy del 25 al 30 de cada mes. Del 25 al 30 de cada mes en Corrientes Capital. El resto del tiempo estaré haciendo giras, visitando pueblos, ciudades, comunas, donde me conviden, querido hermanito. Por eso le digo, soy muy ocupado. Y usted escuche en la radio que en realidad hago sacrificio para estar con ustedes. Entonces, queridos hermanitos, ya saben que son muchos los que dan testimonio, son muchos los que quieren hablar en la radio. En este momento hay personas que quieren dar testimonio. Primeramente les recuerdo, traigan la botellita de agua para entregarle la esencia sagrada de las 7 hierbas cómicas africanas. No se le olvide el que venga a la consulta. Reclame el saumerio, mirra, incienso y estoraca, ya preparado. Y reclame el jabón esotérico, el jabón de la suerte, el jabón que directamente le va a hacer cambiar su vida con estos baños esotéricos que se va a hacer. Entonces quedan cordialmente avisados. En este momento aquí hay personas con deseo de hablar en la radio. Mucha atención. Sí, querido hermanito, mucha atención, porque son muchos los que han visto el cambio, muchos que han visto la mejoría. Aquí la hermanita encontraba las manos rajadas. En realidad filtraba sangre por toda parte. No podía abrir las manos porque se abría en sangre. Y ya había visitado la ciencia médica, ya había visitado curandero. Nadie la había curado, porque era una maldad, un maleficio que tenía y ya estaba en realidad con las manos muy hinchadas. Aquí vino el gran maestro Taimakún, este vocero que se encuentra aquí en este micrófono, la ha curado. Con el poder divino de Dios. En realidad, hermanita, corre para acá. Explíquele a la opinión pública cómo se siente usted en este momento. ¿Qué le dice usted? Explíquele bien y deme la dirección, todo donde vive, para que los incrédulos te visiten. Hermanita, queda en el micrófono de la radio. Mucha atención, amables oyentes, y gracias por estar en la sintonía. Amables oyentes. Bueno, yo soy de Correa, me encuentro ahora mejor, yo he venido con mi mano toda desinfectada, toda rajada, y doy gracias a Dios y al señor Taimakún que él me había curado. Ahora soy una mujer sana, me encuentro bien. Le digo a la amable audiencia que me escuchan, que se acerquen al señor Taimakún, que él lo va a sanar. Nada más, señor.
Usted, hermanita, puede darme su nombre, apellido y la dirección donde usted vive por si alguno quiere irle a preguntar, que personalmente estas personas incrédulas vayan y conversen con usted, porque en realidad yo respeto, hay muchas personas que no creen y no creo que me crean a mí, crean ustedes directamente a las personas que directamente se han aliviado. Hermanita, dele su nombre y la dirección, por favor. Yo me llamo Rosa Beatriz Ayala, vivo en Correa, acá en la curva saliendo del... Gracias queridos oyentes por estar en la sintonía de su amigo, su servidor, el maestro Taimacún. Queridos oyentes, ¿escucharon la hermanita? ¿Cómo dio el testimonio? ¿Cómo se alivió? En realidad son muchas personas que tienen heridas, hinchazones, heridas en los pies, en la espalda, en las manos. En verdad se le hinchan los pies y a veces hasta supura una aguasangre o algo parecido. Hágale esfuerzo a aquellos que tienen esa picazón, esa rasquiña en el cuerpo, visiten a Taimacún para que queden curados de esa maldad, de ese maleficio que están poseídos. Aquí hay un hermanito que en realidad le iba muy mal, me visitó varias veces, en realidad el consejo fue que se operara de la próstata porque ya estaba muy inflamado, estaba propenso al cáncer de la próstata. En realidad ahora se encuentra totalmente bien, contento, alegre, después de que sufrió muchos años con esta enfermedad. Hermanito, cuéntele usted a la amable audiencia cómo se siente en este momento. Por favor, amables oyentes, mucha atención a este hermanito. Bueno, yo sentía mucha molestia en la garganta, dolor de cintura y también de la próstata que me han operado también sentía mucho. Hoy me encuentro bien, gracias a lo que he visitado al hermano chamán y tengo fe en Dios, estoy curado. ¿Está bien? Tengo fe en Dios, gracias al maestro chamán que me ha curado. Gracias a usted por el testimonio que ha dado, querido hermano. Gracias querido hermanito por haber dado el testimonio y gracias a la opinión pública por estar en la sintonía de ese programa. Hermanitos del alma, ya saben ustedes que por eso los he invitado, que lleven el cazador indígena, lleven este radioactivador, lleven este amuleto. Por eso les digo, hágase escribir a él. En Paraguay ya hay 300 personas escritas para llevar el maravilloso secreto, el cazador indígena. En la Argentina ya llevo mucho tiempo entregando este maravilloso secreto. Hay más de 170 personas también escritas. Entonces, mucha atención, hermanito. ¿Qué es el cazador indígena? Este radioactivador, amuleto o aseguranza que usted va a llevar, porque protege de maleficios, de hechicería, de toda maldad. Le sabe a dónde usted puede cultivar, dónde puede sembrar. Se le dice a usted todo lo que en realidad lo va a ayudar. Hermano del alma, aquellas personas que no han podido tener hijos, en realidad oramos al Dios Todopoderoso y va a tener su bebé, hermano del alma. Entonces, escuchen ustedes, ¿qué es el cazador indígena? Cuenta la leyenda que en algún momento del tiempo, la selva del Amazonas se vio azotada por terribles plagas que estuvieron a punto de acabar con ella y las culturas que habitaban allí. La llegada del conquistador puso en peligro la tradición y el conocimiento de varias civilizaciones amazónicas que vieron cómo se extinguía la llama de tribus importantes en todo el continente. Mayas, aztecas, incas, chibchas ya habían sido derrotadas y el temor los invadía. Fue cuando esas culturas acudieron a la tribu más poderosa en el campo espiritual para solicitar su protección divina. Los caciques indios Taimacún, el gran Tai Tacurara, el gran cacique indio Taimacún, pidió a Dios su protección y convocó la energía renovadora de los 4 elementos de la naturaleza: el fuego,
el viento, el agua y la Pachamama tierra. Además de todo el calor y el poder de Papá Sol y la frescura y energía transformadora de Mamá Luna. Y formó así el más poderoso tesoro protector con la esencia verdadera que cubre mente, cuerpo y espíritu. Es así como nació el cazador indígena. Esta poderosa protección fue entregada a todos los hombres y mujeres de las tribus amazónicas. Y ella obró en cada guerrero, sanando sus heridas, curando las enfermedades y evitando que sus culturas tuvieran un fin catastrófico. Pero estos poderes solo pueden unirse cada 7 años. Desde esas lejanas épocas, esta ha sido la leyenda más importante en toda la región selvática, contada por muchos ancianos que conservan su cultura indígena y que dan gracias a este hermoso tesoro por su protección diaria. Hoy se habla de que la selva del Amazonas está protegida por el cazador indígena, y por eso nunca se acabará. Y dan gracias por los grandes beneficios que ella les da a diario, siendo la región más rica del mundo, protegiéndola de catástrofes y ayudándola a supervivir, y con ella a las tribus que todavía la habitan. El cazador indígena es la principal leyenda de la selva. Pero ahora los grandes caciques indios Taimacún, viendo las terribles plagas que está sufriendo el hombre blanco, como hambre, guerra, desempleo, muerte, destrucción, envidia, maldad, egoísmo, males que no distinguen raza, color ni credo, que afectan a niños, a adultos, a animales, y que su único fin es acabar con la vida del hombre. Nacen hombres con el único propósito de destruir a los demás. Estas plagas están arriesgando la civilización del hombre moderno. Y por esto los caciques indios Taimacún han decidido entregar al hombre blanco la protección que ha salvaguardado la selva amazónica por siglos. El cazador indígena. El cazador indígena, forjado en la selva del Amazonas por los grandes taitas curaras, con los 4 elementos de la naturaleza: el viento, el fuego, el agua y la Pachamama tierra, y con todo el poder de Mamá Luna y Papá Sol y la bendición de Dios Todopoderoso. Llega a ustedes esta protección, que ya es conocida en varios países como México, Brasil, Puerto Rico, Venezuela, Estados Unidos, Panamá, Ecuador y Colombia. Portada por exitosos artistas de cine y televisión, cantantes exitosos, poderosos empresarios, políticos de buen nombre, ganaderos y campesinos prósperos, todos con un corazón lleno de amor al prójimo y deseos de ayudar a los demás. Llega a sus manos. Si usted es una persona de buen corazón y desea protegerse y a su familia
de enfermedades y pestes. Desea que sus hijos estén protegidos contra malos vicios, drogas, prostitución, alcohol, homosexualismo. Si desea que el amor llegue a su vida, que sus cultivos sean prósperos, que su ganado esté protegido contra todo mal. ¿Desea usted alejarse de sus enemigos y de malos vecinos? Estar alejado de la envidia, la maldad y el egoísmo. Protegerse de brujería y hechicería. Por todo esto y mucho más, los caciques indios Taimacún le dan esta gran oportunidad de conocer y portar el cazador indígena. Gracias a toda mi amable audiencia que está en la sintonía de su programa. ¿Escucharon ustedes qué es el cazador indígena? Apártelo ya. Todos los días me llaman del Paraguay y aquí de la Argentina. Maestro, quiero 2, 3 cazadores, quiero para mi papá, para mi mamá. Ahí se le está escribiendo. Entonces, no se le olvide. También les recuerdo, traigan la botellita de agua para entregarle la esencia sagrada de las 7 hierbas cómicas africanas. Traigan la botellita de agua para entregarle. No me vayan a traer 2, 3 litros. Es una botellita chiquita de esas de alcohol o de Coca-Cola, de esas pequeñitas. Un frasquito de esos de jugo pequeño. Es lo que me van a traer, porque muchos vienen con una botella esa de Coca-Cola de 3 litros. Lo que entrego son 5 centímetros de esencia, no más. 5 centímetros de extracto de las 7 hierbas. Entrego el saumerio sagrado, la mirra, incienso y estoraca. Entrego el jabón, traigo el jabón zodiacal, preparado, rezado, conjurado, para que tenga usted suerte, éxito, felicidad en la vida, en el amor. Muchos de ustedes en este momento tienen 40 años, no tienen una mujer a su lado, no tienen un hijo que le diga papá. ¿Por qué? Porque están resalados, están con esa mala racha encima y no han podido. Por eso le digo, hágase acreedor a este maravilloso secreto, al cazador indígena, radioactivador. El amuleto sí tiene un costo, al que lo vaya a llevar, llama, se escribe y se le dice el costo. Querido hermanito, y la esencia sagrada, la mirra, incienso y estoraca es regalado, el saumerio es regalado, el jabón zodiacal de la fuerza purificadora es regalado, y el riego esotérico de las 7 hierbas cómicas africanas, el extracto del árbol del palo vivo es regalado. Todo esto es para que lo haga en su negocio, en su casa, en su estancia. Aquellos que sienten latir a los perros, sienten aullar los perros, hermano, Satanás se le está acercando a la casa. Satanás lo está acompañando. Estos que sienten cascotazos en el techo de su casa, brujas que lo están acompañando y quieren estar con ustedes y quieren directamente perjudicarlo. Les hacen moretones. Al otro día sale usted con moretones en la espalda, en la cara, en la nuca. Las brujas vienen y le hacen chupado. Hermano del alma, acérquese para que lleve este maravilloso secreto, el cazador indígena. En este momento lo invito que agarre el papel y lápiz y anote las direcciones de los pueblos donde estoy atendiendo. Mucha atención. Ya saben ustedes que en Corrientes Capital siempre estoy del 25 al 30 de cada mes, del 25 al 30 de cada mes en Corrientes Capital. Avenida Maipú, número 1550, a 6 cuadras de la terminal de colectivo y ahí directamente diagonal al supermercado La Reina. Ahí ven unas banderitas donde venden aceite, ahí enseguida está Taimacún, 150. La dirección de Paraguay, Pilar, número 2818, entre Pirapitá y Timbó. Para mejor información, llamen a los números celulares. Ya sabe que si llaman a los números de la hermosa ciudad de Argentina, llamen con el signo más adelante. Y ahí el numerito, 549, ahí sí, 11 36 71 11 09. Llamen a este otro, es de Argentina. El signo más y el número 549 37 94 29 71 22. Este que voy a nombrar es de Paraguay. Este es Tiguo. El número, anótelo por favor. Tiguo
0987 12 32 98. Este también es de Paraguay. Claro, 0991 66 70 61. Ya saben la dirección. Es en Paraguay, Pilar, número 2818, entre Pirapitá y Timbó. Colonia Elisa. Estoy el martes 19 de noviembre. Ahí estoy por la mañana, de 9 a 12 del día, en toda la avenida, en la avenida San Martín, número 36, a pocos pasos hay del hospital donde la familia Gómez. San Miguel, jueves 21 de noviembre, por la mañana, de 9 a 12 del día, en el hospedaje de Doña Ofelia. Santa Rosa, jueves, ahí en Santa Rosa voy a estar por primera vez ahorita, en Santa Rosa, jueves 21 de noviembre, por la tarde, de 3 a 7 de la tarde. Ahí voy a estar en la casa del señor Timoteo. Ahí, ya sabe usted, Timoteo Alegre, queda en la calle Corrientes, anoten bien, calle Corrientes sin número, barrio Vizcacha, en el barrio Vizcacha, a pocos pasos de la despensa de la señora Porota, ahí a pocos pasos de la despensa de la señora Porota. Santa Lucía, viernes 22 de noviembre por la mañana, de 9 a 12 del día, en el Hotel Santa Lucía. Goya, viernes 22 de noviembre por la tarde, de 3 a 7 de la tarde. Ahí estoy en el Hotel Los Sauces. Queda en la calle 25 de Mayo, número 366, a una cuadra de la terminal, o a cuadra y media de la estación de servicio La Shell. Tres Bocas, sábado 23 de noviembre, por la mañana, de 3 a 12 del día, en la radio rural, allá en Tres Bocas. No se le olvide esquinas, estoy el sábado 23 de noviembre, por la tarde, de 3 a 7 de la tarde, ahí en esquina, en la cabaña y parrillada de La Suerte, del señor Pablo Aranda. Ya sabe usted que queda entre la calle 9 de Julio, haciendo esquinas con la calle Libertad. Déntrese por la galería. San José de Feliciano, estoy el domingo 24 de noviembre, por la mañana, de 9 a 12 del día, en la calle Rivadavia, número 507, en toda la esquina, casa de color verde, a una cuadra de la estación de servicio YPF, en la casa de la señora Graciela Mairana. Alerta, se le avisa a todos los hermanitos de Federal, poblaciones aledañas, que voy a estar atendiendo en Federal, o en Las Delicias. En Las Delicias voy a estar el domingo 24 de noviembre, por la tarde, de 3 a 6 de la tarde, ahí en Las Delicias. Ya sabe que en la casa de la señora Ofelia Gómez, que han cordialmente avisado. Casa de la señora Ofelia Gómez en este hermoso municipio de Las Delicias, para que usted directamente le avise a todos los hermanitos de Federal, poblaciones aledañas, que voy a estar en Las Delicias el domingo 24 de noviembre por la tarde, de 3 a 6 de la tarde, en la casa de la señora Ofelia Gómez. En estas direcciones es donde yo respondo. Estoy en Paraguay, estoy del 3 al 10 o 11 de cada mes. Como comienzo el mes en Paraguay, no se le olvide todos los habitantes de Paraguay, poblaciones aledañas de la capital, que el gran maestro Taimacún siempre estará del 3 en adelante, del 2 o al 3 hasta el 10. Ahí estoy atendiendo consultas personalmente y en privado. No se le olvide la dirección de Paraguay, Pilar, número 2818, entre Pirapitá y Timbó. Para mejor información, llamen a los números celulares. Ya sabe que si llaman a los números de la hermosa ciudad de Argentina, llamen con el signo más adelante. Y ahí el numerito, 549. Ahí sí, 11 36 71 11 09. Llamen a este otro, es de Argentina. El signo más y el número 549 37 94 29 71 22. Este que voy a nombrar es de Paraguay. Este es Tiguo. El número, anótelo por favor. Tiguo 09 87 12 32 98. Este también es de Paraguay. Claro,
0991 66 70 61. Ya saben la dirección. Es en Paraguay, Pilar, número 2818, entre Pirapitá y Timbó. Hermanitos del alma, no me queda sino invitarlos para mañana a un programa similar o quizás mejor. Que la paz del Dios Todopoderoso reine en todos vuestros hogares. Dios llene de bendiciones a todos mis queridos hermanos que estuvieron en la sintonía de su amigo, su servidor, el gran maestro Taimakun, el chamán. Dios los bendiga, mis hermanos del alma. ¡Jau, jau! Esta emisora presentó al más famoso secretista, conocedor de los 1000 y más secretos para la salud y la suerte, el gran maestro Taimakun. Escúchelo mañana a esta misma hora y por esta misma emisora. Comunique sus inquietudes, háganos llegar sus cartas y esperamos contar con usted mañana a esta misma hora en esta misma sintonía. Sabemos lo que te gusta. Me gusta el arrete. Sabemos lo que te gusta oír. Por eso estamos acá. Estás en Radio Guaraní. 970, 107.1. Primavera 2024. Tus oídos a colores. Existe un universo infinito, una sabiduría infinita. Usted puede acceder a ella. Verdad, conocimientos, fe al alcance de su mano. Evite malestares, dudas, fracasos. La Congregación Universal del Pensamiento lo guiará por la senda de la luz y la verdad. Acompáñenos. El saludo cordial, ameno, sincero y como siempre, llegando a todas y cada una de aquellas personas que desean, que buscan, que quieren encontrar un cambio en aquella situación negativa o contraria por la cual están viviendo. Mis queridos amigos, hay un sinfín de hechos, de situaciones, de acontecimientos por los cuales se pasa, por los cuales se vive y se padece. Y es fundamental y esencial el poder tomar conciencia que el golpear puertas, que el pedir una orientación, que el pedir un consejo, ante todas y cada una de aquellas situaciones negativas o contrarias en nuestras vidas, nos permita de esta manera poder tener otra visión de aquella situación que vivimos para poder tomar decisiones. En muchas ocasiones la desesperación, la angustia, la preocupación nos lleva a cometer más errores de los que ya venimos teniendo. Y es allí donde en muchos casos, en vez de mejorar la situación por la cual venimos viviendo, terminamos generando perjuicio, terminamos generando problemas, conflictividades en muchas ocasiones en el hogar, en la familia, en el trabajo, en las personas de nuestro propio entorno, por nuestro estrés, por nuestro nerviosismo, por aquella incapacidad que en muchas ocasiones sentimos a la hora de tomar decisiones y que lamentablemente todo lo que hacemos resulta trastocando, resulta generando más conflicto, generando más problema. ¿Qué es lo que sucede, mis queridos amigos, cuando la envidia, el egoísmo, las malas influencias, cuando aquellos daños o perjuicios irrumpen en nuestras vidas, generando y provocando cada una de estas situaciones? Casualmente, el generar un estado negativo o contrario en sus vidas es lo que limita la posibilidad del progresar, del salir adelante, del poder tener aquella paz, aquella tranquilidad, aquella felicidad, en muchas ocasiones inclusive nuestra propia salud. Por eso día tras día los invitamos a través de este programa para poder compartir con nosotros ese mensaje, ese WhatsApp a nuestra línea de teléfono celular para poder darle una orientación, un consejo, una guía, para indicarle qué es lo más positivo, qué es lo más favorable, para indicarle qué es lo que está sucediendo en su vida y si lo que usted viene viviendo es a causa o consecuencia de un daño, de un perjuicio,
o simple y llanamente de aquellos errores o equivocaciones propios de los cuales todos estamos expuestos y que podemos empezar a mejorar. Efectivamente, Juan, y se hacen partícipes a nuestro número de teléfono celular. En esta oportunidad lo está haciendo Nelson, con fecha de nacimiento del 1 de marzo del 65. Tengo un severo caso de impotencia sexual, no sé qué es lo que ocurre conmigo, estoy muy preocupado. A ver, Nelson, efectivamente veo que han manipulado trabajos, han elaborado ataduras. Aquí hay una atadura sexual que es lo que está modificando, lo que está afectando lo que es su desempeño sexual. Su potencia sexual se ve completamente limitada, obstruida por este tipo de trabajos, que suelen ser muy sencillos pero también muy efectivos y que se convierten en algo peligroso, en algo verdaderamente preocupante cuando se dejan estar en el tiempo. O sea que si usted sigue de brazos cruzados esperando probablemente una solución mágica o milagrosa, obviamente eso no va a pasar. Es importante que pueda buscar una asesoría personalmente en cualquiera de nuestros centros de atención y consulta y le brindaremos la solución a este problema por el cual usted está pasando. Mi estimado amigo Nelson, gracias por participar de nuestro programa y lo esperamos en cualquiera de nuestras oficinas. Estimados amigos, tenemos a bien saber que hay personas que por motivos de salud, distancia o trabajo no pueden realizar una consulta personalmente. A estas personas las invitamos a que puedan realizar una consulta, trabajo y tratamiento a distancia. Esto se puede realizar sin la más mínima dificultad y con la excelente efectividad que se caracterizan nuestros trabajos. De manera pues que pueden comunicarse ustedes a nuestro número de teléfono celular y le brindaremos la información necesaria de cómo realizar su consulta a distancia. El amor no se amarra, se construye con buenos sentimientos y acciones limpias. No permita que la desesperación lo lleve a cometer más errores. No lo piense más. Visite los profesionales de la Congregación Universal del Pensamiento. Informes al 3437 45 69 69. La solución a sus problemas. 3437 45 69 69. Les recuerdo, estimados amigos, que ustedes también pueden ser partícipes de nuestro programa. Vía mensaje de texto, vía WhatsApp o realizando un llamado telefónico a nuestro número de teléfono celular. Tomen nota. 34 37 45 69 69. Reitero, 34 37 45 69 69. O en efecto, también pueden dirigir sus pasos a nuestras oficinas. Amigos, aquí en la ciudad de Curuzú, Cuatiá, estaremos atendiendo sus consultas personales el miércoles 11 de diciembre. Las consultas en Curuzú, Cuatiá se atienden en la calle Juan de Vera, número 884, y se atiende de 9 a 13 horas. A nuestros números de teléfono celular llegan muchísimos mensajes de texto, de WhatsApp, llamados telefónicos. Son muchas son las personas que buscan asesoría y aquí les vamos a dar respuestas. Este mensaje lo está enviando Héctor con fecha de nacimiento el 6 de abril del 85. Maestro, soy una persona de campo que he dedicado toda mi vida a poder progresar, pero las cosas no van bien. Desde hace un tiempo se están muriendo mis animales. Estoy preocupado y necesito una ayuda urgente porque no comprendo qué es lo que pasa. Gracias. A ver, Héctor, definitivamente aquí hay la intervención malintencionada de personas que están afectando su progreso. Están afectándolo a través de trabajos oscuros, daños y porquerías que han manipulado en su contra para hacer que quede en la ruina. Mi estimado amigo, debe buscar la manera de poder realizar una consulta personalmente. Es necesario identificar qué tipo de trabajo oscuro o daño es el que han manipulado en su contra y de esta manera le vamos a brindar la solución que usted necesita.
No se preocupe, mi estimado amigo, su problema tiene solución. Eso sí, trate de realizar una consulta lo antes posible para evitar más pérdidas, más muertes en el tema de sus animales. También estaremos hablando de su salud personal. Gracias, Héctor, por participar de nuestro programa y lo esperamos en cualquiera de nuestros centros de atención y consulta. Vamos con la oración de la percepción y ya regresamos con más de este programa. La percepción sagrada del espíritu sobre el cuerpo. Señor, ayúdame a decir la verdad delante de los fuertes y no mentir para ganarme el aplauso de los débiles. Señor, ayúdame siempre a ver la otra cara de la medalla y no me dejes inculpar de traición a los demás por no pensar igual que yo. Señor, enséñame a querer a la gente como tú lo has hecho y no juzgar a los demás como los demás podrían llegar a juzgarme. Señor, recuérdame que el fracaso es la experiencia que precede al triunfo y no me dejes caer en el orgullo ni en la desesperación. Señor, enséñame que perdonar es un signo de grandeza y que la venganza es una señal de bajeza. Si me quitas el éxito, déjame la fuerza para aprender del mismo. Señor, si yo ofendiera a la gente, dame valor para disculparme. Y si la gente me ofende, dame valor para eximirlos. Que así sea. Siguen llegando mensajes. Tal es el caso de Catalina, con fecha de nacimiento el 1 de mayo del año 71. No progresamos en nada. Cada vez que intentamos hacer algo en la casa, siempre hay trabas para todo y con todos. ¿Me pueden ayudar? Gracias. A ver, Catalina, de acuerdo a las dificultades que arrastran y que tienen, lamentablemente esto obedece a que hay personas en el entorno que no quieren verlos bien. Por este motivo, ustedes vienen teniendo lo que son trabas, daños y porquerías que les han elaborado en contra de ustedes. Sería importante que puedan ustedes acercarse, realicen una consulta personalmente y vemos el tipo de tratamiento que necesitan para poder eliminar y destruir este tipo de dificultades, porque aún están en la posición de poder solucionar todo esto. Mi querida amiga Catalina, gracias por participar de nuestro programa y la esperamos en cualquiera de nuestros centros de atención y consulta. También se hace partícipe a nuestro programa Jorge, que nos dice: estoy perdiendo mi potencia sexual. Desde hace un tiempo veo que las cosas no van bien. Mi fecha de nacimiento, el 11 del 68. Quiero saber qué es lo que me está pasando. Yo no era así y estoy muy preocupado. A ver, mi querido amigo Jorge, que nos envía este mensaje. Se están dando situaciones bastante inestables que tienen que ver por influencias de terceras personas que lo que están buscando casualmente es que se originen este tipo de situaciones. Más allá de ello, van a estarse dando hechos muy negativos allí de por medio, los cuales van a empeorar la situación en su caso. Esto debería de consultarlo y verlo personalmente, ya que aún está a tiempo para poder remediar la situación que viene teniendo. Gracias, Jorge, por el mensaje que nos ha enviado. La Congregación Universal del Pensamiento ayuda, sana, protege. Escúchenos. Solo usted y nosotros logramos la salvación. Les recuerdo, estimados amigos, que ustedes también pueden ser partícipes de nuestro programa. Vía mensaje de texto, vía WhatsApp o realizando un llamado telefónico a nuestro número de teléfono celular. Tomen nota: 34 37 45 69 69. Reitero, 34 37 45 69 69.
o en efecto también pueden dirigir sus pasos a nuestras oficinas. Amigos, aquí en la ciudad de Curuzú-Cuatiá estaremos atendiendo sus consultas personales el miércoles 11 de diciembre. Las consultas en Curuzú-Cuatiá se atienden en la calle Juan de Vera, número 884, y se atiende de 9 a 13 horas. También recuerden, mis amigos, que estamos atendiendo consultas personales en Salto, Artigas, Paysandú, Concordia, Villa Elisa, Villaguay, Concepción del Uruguay, Chajarí, Federal y Feliciano. Para atenderse personalmente en cualquiera de nuestros centros de atención y consulta, debe comunicarse al 34 37 45 69 69. Les reitero, estimados amigos, aquí en la ciudad de Curuzú-Cuatiá estaremos atendiendo sus consultas personales el miércoles 11 de diciembre. Las consultas en Curuzú-Cuatiá se atienden en la calle Juan de Vera, número 884, y se atiende de 9 a 13 horas. Recuerden, mis queridos amigos, si no han escuchado la respuesta de su mensaje a través del programa, estén pendientes que durante el día estaremos respondiendo sus mensajes como lo merecen. De esta manera, mis amigos, quedan ustedes cordialmente invitados para que nos escriban o nos visiten personalmente en cualquiera de nuestros centros de atención y consulta. Hemos llegado a la parte final de esta pequeña disertación. Quedan ustedes en la compañía de Dios Todopoderoso y hasta un próximo programa, si el Señor quiere y lo permite. Finaliza aquí otro programa de Secreto, Ciencia y Verdad, junto a la Congregación Universal del Pensamiento. Si este programa ha sido de su agrado, por favor, no dude escribirnos. Cuéntenos su problema y le daremos la solución 100% efectiva a su mal. Hasta nuestro próximo encuentro. La primavera se renueva en esta sintonía. 970 y 107.1. Del aire que más te gusta. La música, tu mejor compañía. Primavera 2024. Tu mejor compañía. Un saludito para la parcería y los lugareños. Era noche de parranda en Pago del Interior. Hay bailongo bien regado con guitarra y acordeón. Aquel gaucho andaba manso y cayó de espectador. Terminó chupando vino con la banda en el bistro. Con una polca bagacera, con ritmo de frontera, se fue picando el baile. Vaya agarrando una morena y prendiendo el traguito, no hay nadie que se salve. Con una polca bagacera, con ritmo de frontera, nos fuimos de parranda. Métale fuelle ese acordeón y apronte la pareja que se vino a la charanga. La cosa se puso buena, todo el pueblo se juntó. La banda seguía tocando y el bailongo levantó. De repente en un descuido se enmudeció el acordeón. No es problema de sonido, es que Martínez empedó. Con una polca bagacera, con ritmo de frontera, se fue picando el baile. Vaya agarrando una morena y prendiéndole al traguito, no hay nadie que se salve. Con una polca bagacera, con ritmo de frontera, nos fuimos de parranda. Métale fuelle ese acordeón y apronte la pareja que se vino a la charanga. La mañana y el Gillo sigue sirviendo. Atiéndame al baterista que medio se está cayendo. No se preocupe, compadre, si
Siempre que haya truco y vino, si precisa una guitarra, vamos haciendo camino. Con una polca bagacera, con ritmo de frontera, se fue picando el baile. Vaya agarrando una morena y prendiéndole a traguito, no hay nadie que se salve. Con una polca bagacera, con ritmo de frontera, nos fuimos de parranda. Metale flechas, acordeona y apronté la pareja que se vino a la charanga. Y con una polca bagacera, con ritmo de frontera, se fue picando el baile. Vaya agarrando una morena y prendiéndole al traguito, no hay nadie que se salve. Con una polca bagacera, con ritmo de frontera, nos fuimos de parranda. Metale flechas, acordeona y apronté la pareja que se vino a la charanga. Está bailado. Bagacera. Iniciamos nuestro espacio publicitario. AM970. ¿Te separaste y no sabes qué hacer? Nosotros tampoco, pero te hacemos la mudanza. Fletes y mudanzas, Gustavito Panoso. 3774-447335. Viajes corta distancia y zonas rurales. Aceptamos Mercado Pago. El mejor servicio al mejor precio. Fletes y mudanzas, Gustavito Panoso. Te guardamos el secreto. Doctora Goldaracena Tayana, abogada, especialista en ART. ¿Tuviste un accidente en tu trabajo o dirigiéndote a tu trabajo? Te asesora en las prestaciones que te corresponden y en caso de incapacidad permanente te asegura la mejor indemnización. También te asesora en jubilaciones y pensiones, trabajador agrario, 57 años, derecho de familia, divorcios, alimentos, contratos y trámites en el registro de la propiedad automotor. Elegí a tu abogada de confianza. Consultas al 3774-463179. Estudio Jurídico en Barrio Victoria, Manzana J, Casa 3. Torneo de pesca variada embarcada con devolución de la Triple Frontera. Copa Cabezón Quiroga. Cabezón Quiroga. Domingo 24 de noviembre, Monte Caseros. Más de 6 millones de pesos en premios. Concursos de pesca, almuerzo show, entrega de premios, sorteos para todos los equipos. Premio Río Limpio. Inscripción por equipo 90.000 pesos. Por informes, escribinos a info.turismomc@gmail.com o llamanos al 3775 4696 692. Torneo de pesca variada embarcada con devolución de la Triple Frontera. Copa Cabezón Quiroga. Domingo 24 de noviembre en Monte Caseros. Invita Turismo de Monte Caseros. Organiza Municipalidad de Monte Caseros con todo el apoyo del gobierno provincial. Carlos Piris, Negocios Ganaderos. Compra y venta de hacienda, pago de contado. Abrimos nuestras puertas en Castillo 1269, donde podrás encontrar implementos rurales, mangas, cepo, portones, casillas con la calidad del eucalipto colorado. Y muy pronto, toda la línea de alimentos balanceados para bovinos. Trabajos por pedidos. Número de contacto 3458-659345. Carlos Piris, Negocios Ganaderos. Gastricini Distribuciones. Venta al por mayor y menor en golosinas, chocolates, comestibles, bebidas, artículos, higiene y limpieza y mucho más. WhatsApp 3774-474982. Horarios de atención de 8 a 12 y de 16 a 20 horas. Distribuidora Gastricini. Castillo 880, Curuzucuatiá. HML Construcciones, trabajo de construcción en general, viviendas, remodelaciones para el campo y estancias, tanques, baños de vacas, bebederos, trabajo garantizado. Contactate con nosotros al 3774 46 97 39. HML Construcciones. ¿Tu casa necesita una conexión confiable y ultra rápida?
Informática Curuzú tiene la solución perfecta para vos. Con nuestra nueva red de fibra óptica al hogar, te garantizamos la mejor conexión a internet. Contamos con los mejores precios en el mercado local, con instalación profesional y atención personalizada. Te asesoramos para que puedas elegir el mejor plan para tu casa. Visítanos en nuestro local ubicado en Brenda Estrada 1119 o comunicate al teléfono 3774 42 42 42. En nuestras redes sociales, búscanos como Informática Curuzú. Dr. Carlos Gustavo Rubín, abogado. Atención personalizada para problemas jurídicos. Turnos por WhatsApp al 3794 81 61 46. Estudio en calle Sarmiento 1052. Dr. Carlos Gustavo Rubín, abogado. Tecno Servicios. Alquiler de máquinas viales, excavadoras, retropalas, palas cargadoras, movimientos de suelo. Tecno Servicios, una empresa de vanguardia al servicio del agro. Tecno Servicios. Contactos al teléfono 3456-433-777 Mojoretá Corrientes. Premix y Expeller de soja granazo. Nutrición animal de alto estándar que potencia el rendimiento de tus rodeos. Solicita asesoramiento para formular tu ración a la medida de tus objetivos. Premix y Expeller de soja granazo con un óptimo y estable nivel de grasa y proteína hace la diferencia. Elaborado por Unión Cerealera. Sucursal en Curuzucuatiá. Ruta 119, kilómetro 34.5. Teléfono 3446 640474 o 3446 59 40 55. Gananor Pujol Sociedad Anónima, consignatario de Hacienda, Mercado Agroganadero, de Cañuelas y Rosgan, representante en la zona Ariel Salvatela. Teléfono 3774 40 2108, Caguazú y Rivadavia. Gananor Pujol, la fuerza de un equipo. Cuando alguien construye fuera de su propiedad, un vecino se molesta. Para evitar conflictos de límites, Agrimensor Emanuel Ulises Schweitzer, matrícula provincial 4272, equipo de medición de última generación para realizar deslinde de inmuebles, nivelaciones, mensuras de división y en propiedad horizontal, mensuras para posesión veinteñal, planificación de loteos y amojonamientos, mensuras tanto en inmuebles urbanos como rurales. Agrimensor Emanuel Ulises Schweitzer, 3774 1540 91 95, Rivadavia 1070, Curuzucuatiá, Corrientes. Consulte y no se quede con la duda, porque la medida sí importa. Si tenés inconvenientes legales y no sabes cómo resolverlos, no dudes en consultar al Estudio Jurídico Integral del Dr. Joaquín Eugenio Ramírez Torres. Atiende en cuestiones de derecho civil y comercial, familia y sucesiones, accidentes de tránsito, prescripciones adquisitivas, desalojos, marcas y patentes, defensa del consumidor, derecho informático, reclamos a concesionarias por planes de ahorro, amparos de salud, asuntos laborales, despidos, cuestiones penales, constitución y asesoramiento de sociedades y otras ramas del derecho. Encontralo en Castillo 656, en Curuzucuatiá, Corrientes. Para consultas y turnos, comunicate al teléfono 3794 60 99 99. Sonido e iluminación profesional, El Desvío. Lleva a su evento una musicalización personalizada para que tanto ustedes como sus invitados pasen un momento inolvidable. Contamos con 20 años de experiencia y equipamiento de primer nivel que avalan nuestro trabajo. Somos un equipo de profesionales que se esfuerzan en ofrecer un servicio a su medida para cualquier tipo de eventos, cumpleaños, casamientos, recepciones, conferencia, festivales, monitoreo para grupos. Contamos con iluminación LED, máquina de humo, bolas espejadas, DJ, animación, para que tu fiesta sea la mejor. Y nos fuimos en una
Aceptamos todos los medios de pago, presupuestos acordes a tu necesidad. Contactate con nosotros a través del 3774 50 35 39. Tu consulta no nos molesta. El desvío, sonido e iluminación profesional y tu fiesta está más que garantizada. Siempre algo nuevo y con diseños únicos que completan el look de tu espacio. Sí, con Dorotea Muebles, lleva el diseño a cada rincón de tu casa, ofreciéndote un mueble personalizado. Disfruta ahora también de nuestra línea de sofás, poltronas, accesorios y artículos decorativos. Visítanos en San Martín 947, Curuzú, Cuatiá. También búscanos en Facebook, Dorotea Muebles. Dorotea Muebles, calidez en maderas, muebles con encanto. No al dolor, no a la rigidez. Dr. Rubén Insaurralde. Tratamiento de enfermedades reumáticas y dolorosas, artritis, artrosis, osteoporosis, dolores musculares crónicos. Efectivo tratamiento para artrosis de rodilla mediante inyecciones locales regenerativas. Especialista calificado en geriatría y gerontología. Posgrado en especialización en reumatología. Atiende en la ciudad de Curuzú, Cuatiá, en Centro de Empleados de Comercio, Caguazú 446. Solicitar turno al celular 3774 40 11 14. Si es en cuotas, es simple y en Peque Cuotas. Todo lo que buscas en electrodomésticos para tu hogar. En Previsora del Paraná lo encontrás. Estancia San Baltasar. Viví lo natural. Casa de campo totalmente equipada. Capacidad hasta 10 personas. Ideal para todo tipo de eventos. Quincho completo. Cancha de fútbol. Pileta. Paseos en kayak a orillas del río Mocoretá. Ubicada a 20 kilómetros de Curuzú por ruta 126. Consultas 03774 63 56 31 o al 50 16 99. Instagram y Facebook. Estancia San Baltasar. IDAVO, líder en ventas de suplementos minerales para bovinos y ovinos. Nuestra trayectoria al servicio del productor. Contamos con un sistema único de trazabilidad en planta que nos permite un mejor seguimiento de nuestra materia prima para garantizar al cliente calidad, sanidad y tranquilidad a la hora de elegir nuestros productos. No ponga en riesgo su producción. Use suplementos minerales de establecimiento habilitados por SENASA. www.idavo.com. Idavo SRL. Suplementos minerales para su producción. BHG tiene un notición. Gracias a una alianza con DirecTV, hoy BHG suma Digo, el servicio de streaming que te permite ver TV en vivo y contenido on demand. Llama ahora al 3774 54 96 98 y suma Digo con la promo bienvenida. 30% de descuento los primeros 6 meses. Final del espacio publicitario. AM970. Es la hora 13 minutos. Temperatura 19 grados. Humedad 98%. Canto nochero, eterna canción. Canto del alma en busca del sol. Cuenco de barro tibio mistol, canto nochero siembra de amor. Somos los hijos de la savia oscura, de esta infinita y límpida región, donde el maíz con su pureza estalla, y en el telar hay siglos de dolor. Vamos al frente con nuestra guitarra, dulce madera que aprendió a cantar, entre los brazos de los que trabajan, de los que nunca dejan de soñar. Canto nochero, eterna canción, canto del alma en busca del sol, cuenco de barro tibio mistol, canto nochero siembra de amor, canto del pueblo que viene y va, a puro golpe del corazón, llama que no se apaga jamás, porque la enciende nuestra
hijos de la flor silvestre, los caminantes de la inmensidad. Y somos siempre los enamorados de la alegría que no morirá. Somos del pueblo que nos ha cunado, el mismo pueblo que no se rindió. Cantamos siempre para dar batalla porque creemos en el amor. Canto nochero, eterna canción, canto del alma en busca del sol. Cuenco de barro tibio mistón, canto nochero siempre de amor. Canto del pueblo que viene y va, a puro golpe del corazón. Llama que no se apaga jamás, porque la enciende nuestra ilusión. Siempre para dar batalla porque creemos en el amor, porque creemos en el amor, porque creemos en el amor. La estación que enamora. Eran dos locos que se amaban. Ay, amor. Con colores intensos y sonidos brillantes. Radio Guaraní. En primavera nos volvemos a encontrar. Somos el aire que más te gusta. Estás en la primavera. Primavera 24. Primavera 24. Llegar ausente y gris, sentimental, y en tu perfil la soledad. Venías de un amor, huías de un error, traías la ilusión herida. Yo abrí de par en par mi vida, hasta que un buen día te animaste a entrar. Te oí decir que esto de amar es algo así como jugar, como elegir. Tus ganas de creer traías, el amor dolía bajo de tu piel. La magia de sentirme viva me aferró a tu vida, me sentí mujer y después te amé. Te di mi amor, mis lágrimas, mi fe. Cenizas de un amor traías, cerré tus heridas, tu dolor curé. Cenizas de un amor, cenizas que arden en mi vida, lejos de tu piel.
creciste en mí como una luz primaveral al resplandor de un ideal. Necesidad de dar tenías, yo te abrí mi vida, te propuse ser. Soñabas con un nuevo día y eran tus pupilas el amanecer. Te vi soñar, te vi reír, te vi llorar y compartir tu intimidad, tu frágil desnudez sabía a fruta prohibida a primera vez. Tus lágrimas en carne viva del amor caían conmoviéndome y después te amé, te di mi amor, mis lágrimas, mi fe, cenizas de un amor traías, cerré tus heridas, te aprendí a querer, cenizas de un amor, cenizas que arden en mi vida, lejos de tu piel. Llorarán tus ojos, toma mi pañuelo y en tu lagrimita se mira el cielo, se mira el cielo. Y en tu lagrimita, mi taleñita, se mira el cielo. Como dos estrellas brillan con la luna, se esconden toditas, ya no hay ninguna, ya no hay ninguna. Se esconden toditas, mi taleñita, ya no hay ninguna. Achala y mi sueño es volverte a ver, pero la distancia me roba el sueño de ser tu dueño. Pronto iré a buscarte, mi taleñita de mi querer. Ay, 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 ay. Añoro tu pelo tan negro y sedoso. No vuelvas, recuerdo que es muy penoso, que es muy penoso. No vuelvas, recuerdo que es muy penoso, que es muy penoso. Y tu pollerita baila en mis lugares. Revuelan pañuelo en los carnavales, en los carnavales. Revuelan pañuelo en los carnavales, en los carnavales. Achala y mi sueño es volverte a ver, pero la distancia me roba el sueño de ser tu dueño. Pronto iré a buscarte, mi taleñita de mi querer. Sabemos lo que te gusta. Me gusta el arrete. Sabemos lo que te gusta oír. Por eso estamos acá. Estás en Radio Guaraní.
Flash 970 107.1. Primavera 2024. Tus oídos a colores. La villerita, rancho de lata, cartón y chapa, pinta sus labios, peina su pelo, rubio dorado, recién teñido, que ayer fue negro, tacos de engaño, escasos años, los 17 recién cumplidos, vuela del nido, la abuela cuida, duerme tranquilo, mi dulce niño. Vuela, vuela soñando tener un día como todas las dichas tan merecidas, esas que en la revista le dan envidia, mala semilla para la perdida. Vuela, vuela bien alto sus ambiciones, sueña hallarle a su vida las soluciones, desterrar la miseria de sus rincones, techo y cobijo sin privaciones. Te vi desnudo, tu cuerpo helado, desvergonzado bajo el tapado y enamorado por 2 centavos, el mismo juez que te ha condenado. Supermercado, venta de besos, placer y goce por unos pesos, 20 ventanas antes del puente, muy poca luz panamericana. Vuela, vuela bien alto que no te alcance, vuela que no te alcance en buitre de
estás. Siento que salto al vacío con tu sonrisa, con tu mirar. De noche se agranda mi pena, de día una esperanza más. Contigo se acaba mi vida y vuelve a empezar. Me haces reír, me haces llorar, me haces quererte, pero te vas. Quiero volverte a enamorar, quiero saber si volverás. Amor de un día, amor fugaz, cielo, infierno, lluvia en el mar. Quiero saber si volverás a entregarme tu amor. Todo lo bueno siempre algo malo traerá. Dicen se amor por la tarde y es un enigma al despertar. De noche se agranda mi pena, de día una esperanza más. Contigo se acaba mi vida y vuelve a empezar. Me haces reír, me haces llorar, me haces quererte, pero te vas. Quiero volverte a enamorar, quiero saber si volverás. Amor de un día, amor fugaz, cielo, infierno, lluvia en el mar. Quiero saber si volverás a entregarme tu amor. Me haces reír, me haces llorar, me haces quererte, pero te vas. Quiero volverte a enamorar, quiero saber si volverás. Amor de un día, amor fugaz, cielo, infierno, lluvia en el mar. Quiero saber si volverás a entregarme tu amor. Gracias por dejarnos entrar en tu casa. Gracias por llevarnos en tu auto a pasear. Gracias por compartir. Por contarnos tus sueños. Y esos momentos inolvidables que te hacen recordar. 970 Guaraní. Gracias por compartir tu vida. Que viva en la radio nuestro hogar. Iniciamos nuestro espacio publicitario. AM970. Regi Compañía SRL, consignatarios, teléfono 03774 42 40 10 42 40 11. Horacio Rodríguez Egaña despide el favorable año de remates con su 48º remate por internet a realizarse en Chajarí el jueves 5 de diciembre a las 14 horas luego de almuerzo. Se reciben consignaciones. Informes 03774 46 72 82. Ganador Pujol, remate especial fin de año, sábado 30 de noviembre, 17 horas. Los esperamos para despedir el año con una gran jornada de negocios y oportunidades. Sociedad Rural Argentina, Palermo, Buenos Aires. Estamos filmando. Streaming Rosgan, en vivo por Canal Rural. Idavo, líder en ventas de suplementos minerales para bovinos y ovinos, cumple 20 años de presencia en el mercado. Nuestra trayectoria avala la calidad de los productos desarrollados, altamente palatables y de excelente comportamiento en las bateas, cumpliendo con todos los controles y normas sanitarias y de seguridad vigentes. Planta industrial y oficinas en Ruta Provincial 126 y Tarragó Ros, Curuzú Cuatiá, Corrientes. Teléfono
03774 1563 7841 1563 7842. Mail idavo.srl@gmail.com. Idavo, 20 años haciendo suplementos minerales. Hildarraz Hermanos invita a sus clientes y amigos a participar del 74 remate aniversario a llevarse a cabo en la Sociedad Rural de Federal el día jueves 28 de noviembre a las 14:30 horas en vivo por Canal Rural. Anote su consignación, estamos filmando. También remate físico de invernada, gordo y cría. Más información en nuestra casa central al 0345 421 2040. Hildarraz Hermanos, Campo, Patria. Correo Rural. El mosquito que transmite el dengue se cría en recipientes que juntan agua. Para prevenirlo, elimina, da vuelta o tapa baldes, latas, botellas y neumáticos que no uses y que puedan acumular agua. Lava el bebedero de tu mascota todos los días. Destapa las canaletas, rejillas y desagües de lluvia. Rellena con arena los portamacetas. Desmalezá jardines y patios. Que el mosquito no se críe en tu casa. Evita que se reproduzca. Argentina Unida. HK Agro anuncia su remate de fin de año. Jueves 5 de diciembre desde la Sociedad Rural de Goya Corrientes. Remate presencial y por streaming a las 18 horas. Invernada, gordo y cría. Posremate, cóctel y despedida. Consigne su lote. Contactos: Fernando Krongold, 11 49 35 60 66. Benjamín Herrero, 3773 62 74 91. Jorge Herrero, 3773 44 98 93. HK Agro, trabajando juntos para la ganadería de la región. Vela y Cornaló comunica que está comprando lanares y vacunos, en especial corderos. Vela y Cornaló Sociedad Anónima, Castillo 790, teléfonos 03774 42 25 73 42 20 68. Horacio Rodríguez Egaña despide el favorable año de remates con su 48º remate por internet a realizarse en Chajarí el jueves 5 de diciembre a las 14 horas luego de almuerzo. Se reciben consignaciones. Informes 03774 46 72 82. Hildarraz Hermanos invita a sus clientes y amigos a participar del 74 remate aniversario a llevarse a cabo en la Sociedad Rural de Federal el día jueves 28 de noviembre a las 14:30 horas en vivo por Canal Rural. Anote su consignación, estamos filmando. También remate físico de invernada, gordo y cría. Más información en nuestra casa central al 0345 421 2040. Hildarraz Hermanos, Campo, Patria. Gananor Pujol Sociedad Anónima, consignatario de Hacienda, Mercado Agroganadero, de Cañuelas y Rosgan, representante en la zona Ariel Salvatela. Teléfono 3774 40 2108, Caguazú y Rivadavia. Gananor Pujol, la fuerza de un equipo. Nueva temporada, te esperamos en Pilchería Chegente, Misiones 1540 en Villa del Parque. Panuelos planchado, camisas, las mejores camisas. Sí, en esta temporada primavera a verano, vení a Vestimenta Gaucha Chegente, Misiones 1540 en Villa del Parque. Chegente.
Tenemos precios promocionales en bota. Sí, botas en cuero a 69.900. También la gran promoción en sombrero a 44.900. Vení. Nueva temporada la vivimos en vestimenta. Pilchería Chegente. Misiones 1540 en Villa del Parque. Chegente. Misiones 1540 Villa del Parque. Teléfono 3774-469910. Chegente. Misiones 1540 Villa del Parque. Los esperamos. Final del espacio publicitario. AM970. Es la hora 13, 40 minutos. Temperatura 19 grados. Humedad 98%. En la estación que enamora. Eran dos locos que se amaban. Ay, amor. Con colores intensos y sonidos brillantes. Radio Guaraní. En primavera nos volvemos a encontrar. Somos el aire que más te gusta. Estás en la primavera. Primavera 24. Primavera 24. Se armó la discusión por culpa de una pollera. Tómenla así como quiera, que no me la de quitar. Yo me la voy a llevar, aunque vengan bien armados. Yo jamás he reculado y por ella de pelear. Esta es la oportunidad de mostrarle que la quiero, pues yo soy un hombre entero y no me la han de sacar. Yo me la voy a llevar, aunque vengan degollando. Pues seguiré peleando y no me la van a quitar. Y no me la van a quitar y nada más. No me pisen, no me peguen, no me agarren, no me toquen, ni que nadie se me arrime, que los voy a pelear. Lárguenlos y que retose con la alpargata me sobra, le echo tierra por los ojos y lo voy a castigar. No crean que por una guampada me largo a bochinchear, porque me van a empujar. Si soy un hombre consciente, yo sé andar entre la gente y bailar en sociedad. Y no porque sea decente, me van a facilitar. Pero chamigo, si nadie te dije, no vayas a hacer más bochinche, guarda tu alpargata. No, a mí no se le gustan esas cosas y nada. Así que te hermano, no me toques. No me pisen, no me peguen, no me agarren, no me toquen, ni que nadie se me arrime, que los voy a pelear. Lárguenlos y que retose con la alpargata me sobra, le echo tierra por los ojos y lo voy a castigar.
Radio Guaraní. Potencia, adrenalina, juventud, energía. Algo se siente en el aire. Primavera 2024. Puedo vivir tu larga siesta, Curuzú, y reencontrarme con mi gente. Tu piel de ausencia viene a mí de Espinillar, de Arroyo Manso, Sauce, Orilla, Paraísal. Por tu verdor vuela mi voz de Cunumí, besando el tiempo de escuelero Curuzú. Cuando en un cantar voy a la niñez y puedo volar libre en soledad, en el Sarandí soy Guri otra vez, y el atardecer de Pandorga y miel tiene gusto a sol, guitarrero y té. Suelta algún trinar desde el pajonal, hay un tibio sol y es verde y total, el atardecer de Pandorga y miel. Para abrazar a los que siempre Chejaijú, duendes cantores de mi pueblo, calles dormidas vuelvo a ver, cierta niñez eterna enchente quisiera recobrar. Por su candor anda mi voz de Cunumí, buscando el tiempo de escuelero Curuzú. Cuando en un cantar voy a la niñez y puedo volar libre en soledad, en el Sarandí soy Guri otra vez, y el atardecer de Pandorga y miel tiene gusto a sol, guitarrero y té. Suelta algún trinar desde el pajonal, hay un tibio sol y es verde y total, el atardecer de Pandorga y miel.
gusta. Me gusta el arrete. Sabemos lo que te gusta oír. Por eso estamos acá. Estás en Radio Guaraní. 970 107.1. Primavera 2024. Tus oídos a colores. Viejo barrio centenario, primo de Yaguar Rincón, sos en Curuzucuatiá la flor que supo inspirar el alma de Tarragó. Alberto Panoso, don Chiquito Insaurralde, amigos de Tarragón, amaban la serenata. Vamos pa' lo de Blanquita, se decidió Tarragón, y rumbo al centenario la muchachada salió. La cadencia de Gualberto tocando galletas colleras, y Tarragón al centenario con el alma se entregó. Chiquito les inspiró, había algunos amores, Gorgonio puso las flores y al centenario cantó. Grabando. Como Juan del Guarellán, por alma de los higueras, en lugar del corazón me nace una verdadera. Le llamó el pueblo Cachencho y por ser de ese lugar, para que no muera chimbo, se bautizó Federal. Un pueblo te ha puesto nombre y te prestó su apellido. ¡Oh, Cachencho Federal! ¡Qué suerte tenés, amigo! Que se abracen a tu tierra, raíces de Ñandubay, para que canten de río con Cachencho Federal. Nunca dejes de tocar, ni te cambies de apellido, que al nombrarte Federal, te estoy nombrando Entre Ríos.
grande. Más actitud, más energía, más Guaraní. La temporada se enciende. Primavera 2024. El aire que más te gusta. La fiesta de hits a tus oídos. Iniciamos nuestro espacio publicitario. AM 970. ¿Está buscando un lugar lleno de paz y tranquilidad, donde la naturaleza es la protagonista? El Quincho de Pía es tu mejor opción. Un lugar ideal para juntadas y, ¿por qué no?, para festejar tu fecha importante. Capacidad máxima 25 personas. Contamos con pileta, baño amplio, con ducha, agua fría y caliente, mesas, parrillas, freezer, equipo de música y luces. Horarios de 10 horas a 22 horas. Se seña con el 50%. Para más información, 011 39 39 62 43. El Quincho de Pía. Carlos Piris, Negocios Ganaderos. Compra y venta de hacienda, pago de contado. Abrimos nuestras puertas en Castillo 1269, donde podrás encontrar implementos rurales, mangas, cepo, portones, casillas con la calidad del eucalipto colorado. Y muy pronto, toda la línea de alimentos balanceados para bovinos. Trabajos por pedidos. Número de contacto 3458-659345. Carlos Piris, Negocios Ganaderos. El
El sábado 8 de febrero de 2025 llega por primera vez al litoral de la Argentina. Sopra Contrariar, liderada por el excelentísimo Alexandre Pires. 8 de febrero 2025, Anfiteatro Cocomarola. Conseguí tus entradas a través de www.todoticket.ar. Punto de venta en efectivo, Vestigio, Pellegrini, esquina San Lorenzo. Produce Rivera Producciones. Invita todoticket.ar. Facundo, Isabel la Católica 2283. Bonita, bonita, Librería, juguetería, cotillón, bazar, regalería, conservadoras, termolares, silletas, radios y parlantes. Aceptamos todas las tarjetas. Con tarjeta Banco Corrientes, 15% de descuento más 3 pagos sin intereses. Facundo, siempre precios bajos. ¿Está buscando un lugar lleno de paz y tranquilidad, donde la naturaleza es la protagonista? El Quincho de Pía es tu mejor opción. Un lugar ideal para juntadas y, ¿por qué no?, para festejar tu fecha importante. Capacidad máxima 25 personas. Contamos con pileta, baño amplio, con ducha, agua fría y caliente, mesas, parrillas, freezer, equipo de música y luces. Horarios de 10 horas a 22 horas. Se seña con el 50%. Para más información, 011 39 39 62 43. El Quincho de Pía. ¿Cansado del plan de ahorro? ¿Cansado de que te suba la cuota? Autonativa tiene la solución. Cuotas fijas y en pesos, sin sorteo y sin licitación. Antes de hacer el negocio, sabes cuándo te entregan tu 0 kilómetro y confirmado por contrato. No somos plan de ahorro, sistema llave por llave. Solicita nuestro sistema de entrevistas en tu domicilio. Todas las marcas. Más de 15 años de trayectoria. Autonativa 3794 87 47 17. ¿Anotaste? 3794 87 47 17. Autonativa. BHG suma Digo, el mejor servicio de streaming de TV en vivo en todos tus dispositivos. Smart TV, celular, notebook. Planes desde 13.000 pesos. Llámanos al 3774 54 96 98. Consultar bases y legales en bhg.com.ar. ¿Tu casa necesita una conexión confiable y ultra rápida? Informática Cruzú tiene la solución perfecta para vos. Con nuestra nueva red de fibra óptica al hogar, te garantizamos la mejor conexión a internet. Contamos con los mejores precios en el mercado local, con instalación profesional y atención personalizada. Te asesoramos para que puedas elegir el mejor plan para tu casa. Visítanos en nuestro local ubicado en Brenda Estrada 1119 o comunicate al teléfono 3774 42 42 42. En nuestras redes sociales, búscanos como Informática Curuzú. Tornería Mecánica Pocay. Somos lo que hacemos reiteradamente. Por lo tanto, la excelencia no es un acto, sino un hábito.